Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada dentro de las jornadas de Psicología Alternativa que han preparado vuestros compañeros de la Asociación Noam Chomsky de la Facultad de Psicología. Soy Nacho Montero, el decano, y tengo a derecha e izquierda a varias personas que van a participar en la sesión de hoy. En mi extrema izquierda, vuestra extrema derecha, Miguel Ángel Vallejo. A su lado, Juan Godoy. Miguel Ángel Vallejo es profesor de la UNED. Juan Godoy es profesor de la Universidad de Granada. Ernesto López es simplemente el psiquiatra más majo que yo conozco. No, psiquiatra no me pongas. No, lo he hecho mal. Yo creí que eras psiquiatra. No. Ya me extrañaba que fueras tan majo. Médico y psicólogo. Médico y psicólogo, eso. Médico y psicólogo, eso. Vale. Perdón. Y después a mi derecha del todo tengo a Laura Ferrando, a su lado José Antonio Carobles, profesor de la casa que conocéis todos, y a mi derecha tengo a Paula Rodríguez Pol, que como está en la organización de estas jornadas, pues le paso el micro para que os cuente un poco cómo va la cosa. Vale. Hola. Yo os hablo en nombre de las estudiantes que formamos parte de la Asociación Noam Chomsky con motivo de las jornadas de Psicología Alternativa que estamos organizando. Estas jornadas se van a organizar a lo largo de toda esta semana y bueno, ayer ya contamos con una charla de Enrique Martínez Reguera sobre intervención en infancia y también con un taller de teatro foro y teatro del oprimido con Begoña Quintana. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la psicología clínica, psicología sanitaria y sobre la secuenciación. Y bueno, pues sin más, paso mi primera palabra. Según tenemos organizado el acto, va a empezar interviniendo Ernesto, que ya sabéis que es médico y psicólogo. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Aquí estoy como Ernesto nada más y en calidad de psicólogo realmente, ¿no? Y como miembro del seminario interuniversitario que se ha creado aquí en la Autónoma, que tiene el objetivo, decimos nosotros, del fortalecimiento de la psicología clínica y de la salud. No voy a haceros ningún discurso especial, me han propuesto coordinar las intervenciones, vuestras preguntas, vuestras preocupaciones y nada más. Pero en el seminario y hoy incluso en la reunión que hemos tenido y también durante la comida, hemos enfatizado cuál es el marco de referencia en el que nos movemos en estos debates, en estos encuentros, en estas reuniones, ¿no? En el que se mueven la Asociación Noam Chomsky, la Asociación de los especialistas en Psicología General Sanitaria. ¿Cuál es el marco? Y el marco, obviamente, y voy a decir una obviedad, es la psicología, ¿no? Y nosotros pensamos, y yo pienso, y lo que quisiera transmitir ahora como marco del debate que vamos a abrir esta tarde, es reivindicar la especificidad de la ciencia de la psicología, de su cuerpo teórico, conceptual, de su metodología y de las competencias específicas profesionales con las que el grado y el máster capacitan a los profesionales, a las profesionales de la psicología. Sencillamente esto que no es poco. Y por eso señalar que solamente desde el fortalecimiento, desde la potenciación del grado y de cualquiera de las otras especialidades, el máster o cualquier otra, es desde donde podremos encontrar mejor las respuestas a todas las preocupaciones que podáis tener, que teníamos nosotros cuando éramos estudiantes, que tenéis ahora y que tenéis los máster en medicina, en Psicología General Sanitaria. Nada más, insistiendo en reivindicar los modelos específicos y propios de la psicología. Nosotros hablamos también de la emancipación de la psicología respecto a otras disciplinas que tratan también sobre los problemas psicológicos, los problemas humanos,
pero es importante, si queremos que la psicología y vosotros y vosotras os situéis en la sociedad como profesionales, que lo vais a hacer dentro de muy poco, lo hagáis siendo conscientes de la fortaleza que tiene nuestra disciplina, la ciencia básica de la psicología y las competencias con las que os dota el grado y el máster. Y nada más por mi parte, así que hacer un voto para que el debate sea fructífero e interesante. Y por eso le doy la palabra a José Antonio Carrobles, que nos va a hablar de dónde venimos, cuál es la trayectoria que ha ido siguiendo la psicología clínica y de la salud, y hacia dónde vamos y cómo podemos ir. José Antonio tiene la palabra. Gracias, Ernesto. Bueno, buenas tardes. Os comento un poco, porque tenemos el tiempo muy limitado. Voy a ir a toda velocidad para daros un poco una pincelada de la situación. Si veis un poco ahí los hitos más importantes de la historia de la psicología, si queréis de la clínica, para la psicología en general. Pero acordaos que este año se cumple el 50 aniversario de la creación de los estudios de licenciado en psicología. Empezáramos en el año 1967 los estudios propios de la psicología. En la Autónoma empezamos en el 68, acordáis del mayo del 68. Y recordad, entonces se adquiría el título de licenciado en psicología, que habilitaba plenamente para el ejercicio de la profesión de psicólogo en los distintos ámbitos aplicados. Clínico, que es a veces el más numeroso, pero educativo, por supuesto el trabajo de organizaciones, social y todos los demás, obviamente, ¿no? A partir, y todo funcionaba en armonía y sin ningún problema. Fijaos que un hito aquí tan importante es que en el año 98, ya empezaron antes, ¿no? Yo he estado en la comisión de seguimiento y de creación del PIR, de los estudios de PIR, desde el principio. Desde el 93 empezamos con becarios para hacer el PIR, después un contrato laboral transitorio y finalmente en el 98 se aprobaron oficialmente los estudios de PIR, la especialidad de psicología clínica, que crea el título de psicólogo especialista en psicología clínica por la vía PIR. Y simplemente llamo la atención de una cosa. Aquí perfectamente convivíamos sin ningún problema todos los licenciados en psicología que trabajaban en los distintos campos, por supuesto el más numeroso, el de la clínica, con los psicólogos PIRes, que trabajaban en el Sistema Nacional de Salud. No había ningún conflicto, ningún problema, los PIRes nunca protestaron para nada. Pero todos nuestros males, recordáis, empezaron en el 2003, cuando se aprueba la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Al Estado español se le ocurrió organizar todas las profesiones sanitarias que entraban dentro de conexión con el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud español, ordenarlas. Y entonces deciden, y hubo un gran debate, estuvimos manifestándonos muchísimas veces a la puerta del Ministerio de Sanidad y demás, hubo ahí dudas, pero al final nuestros políticos decidieron que la psicología como tal profesión globalmente, a diferencia de la medicina, que toda la medicina es sanitaria, la psicología no era una profesión sanitaria, sino que solo parte de la psicología era sanitaria y el resto no lo era. Y solo eran sanitarios los PIRes, los que estudiaban el PIR y que trabajaban en el Sistema Nacional de Salud, esos eran una profesión sanitaria. El resto de la psicología no era profesión sanitaria. Y eso nos creó muchísimos problemas, muchos, porque todos los psicólogos que estaban trabajando en la clínica desde toda la vida, plenamente como psicólogos clínicos, pues de pronto se encuentran en un limbo ahí extraño de que no eran sanitarios porque lo habían decidido legalmente. Claro, siguieron trabajando como psicólogos clínicos, etcétera, etcétera. Y luego, claro, con esta situación tan irreal, tan irregular, pues el Ministerio se vio obligado más adelante, en el 2011, a crear una ley general, con la Ley General de Salud Pública, a crear una nueva figura de psicólogo, que es lo que se llama psicólogo general sanitario, que es el que ahora tenemos en el debate, que da lugar al psicólogo general sanitario a través del máster de psicología general sanitaria, ¿no? Esta es un poco la cuestión, ¿no? Bueno, y entonces llegamos a la situación de que finalmente en el ámbito solo de la clínica, acordaos, ahora vuelvo sobre ello, hay dos tipos de psicólogos. Los psicólogos acreditados vía PIR, la formación PIR, que son los para trabajar, que les capacita para trabajar en el Sistema Nacional de Salud, y los psicólogos general sanitarios. El resto de la psicología hay 40 profesiones del psicólogo, obviamente, que no tienen nada que ver con la clínica sanitaria, ¿vale? Entonces,
Esta es la situación. Lo que tenemos aquí son las dos figuras de psicólogos, desde el graduado licenciado en psicología, el especialista en psicología clínica vía PIR o el psicólogo general sanitario. Y aquí la cuestión que nos vamos a plantear después es y que permiten ejercer la psicología clínica, general sanitaria, aunque el nombrecito que nos han puesto es muy peculiar y obviamente son paralelos. Los dos trabajamos con las mismas competencias, aunque a algunos se le ha ocurrido sacar un nuevo debate un poco ficticio, fútil, que ha sido el de que estos dos no deben ser iguales, que uno es mejor que otro y que hubiera un itinerario. Eso tenía que ver con el itinerario y que nosotros nos oponemos a ello. Simplemente son dos profesiones paralelas con en principio las mismas competencias, pero no que este psicólogo general sanitario es intermedio y lo que pretenden es que para acceder a los estudios de PIR habría que hacer el graduado, habría que hacer el máster y después el PIR. Eso es el itinerario que luego en el debate lo veremos. Bueno, el estado actual que tenemos, los dos tipos de psicólogos, y las diferencias entre ellos son muy formales. El PIR hace 4 años y además le paga, son pagados, así que si os da el chollo de que os paguen el máster, pues está bien por ese lado. Pero salvo esto, no hay. Son diferentes modalidades de formación, obviamente, pero que tengan igual. No paso porque simplemente las situación. Las salidas, fijaos, me voy a las salidas del grado en psicología, que es el otro debate que tenéis planteados o dudas que tenéis vosotros. Desde el grado en psicología se pueden hacer muchas especialidades, ¿vale? Muchas situaciones, ¿no? O se pueden muchos campos de trabajo. Los contextos laborales son amplísimos y estamos capacitados desde el grado para ejercerlo. Uno es el de la psicología educativa, intervención social y comunitaria, psicología del trabajo de organizaciones, son los más habituales, junto con la psicología clínico-sanitaria. Y luego pongo otras. Ahora hay, bueno, si veis en el Colegio de Psicólogos hay comisiones de módulos o especializados, que hay más de 50, ¿no? Campos posibles donde los psicólogos pueden trabajar y que naturalmente no están regulados, pero pues se puede trabajar perfectamente. Y aquí, si me voy a este cuadro, lo que tenéis aquí la situación es esta. Desde el grado podéis hacer, obviamente, teníamos las dos formas de especialización. Hacer estos campos, que son clásicos, veréis, o el campo de la psicología general sanitaria clínica, esta que está regulado, quedamos con esa palabreja ahora. Pero obviamente, ¿qué ha crecido a partir de ahora? Recordáis también una cuestión puramente formal. Nosotros estudiamos 5 años, la carrera de psicología eran 5 años, y había dos fases en eso, había 2 ciclos, decíamos. Los 3 primeros años eran contenidos más básicos y demás, y luego los 2 últimos eran casi lo que es ahora como un máster, ¿no? Eran 5 exactamente, igual que en otro país, aunque lo llamábamos licenciado en psicología, y hacíamos asignaturas optativas, incluso en algunas facultades se le daba un título al licenciado en psicología de clínica, de educativa o de laboral, ¿vale? Se incluía ahí un subtítulo, aunque no estaba esto regulado, ¿vale? Sin más. Pero la salida profesional, ¿qué hemos hecho a partir de ahora ya con la integración europea, el criterio Bolonia y todo lo que hemos tenido en ese sentido? Que hay que confluir con toda Europa. Y en Europa lo que se hace en la carrera en psicología son 3+2. Aquí hacemos, como hemos quedado con 4, hacemos 1,5, ¿recordáis? Que no es el máster. Y lo mismo, pero lo que hemos creado son másteres de especialización, ¿no? Que tendríamos uno más o medio más que Europa, si queréis. Pero han ido surgiendo los másteres, lo que llamamos máster propios de la universidad, que son oficiales o no oficiales y que capacitan simplemente a nivel de especialización. Mirad, os pongo una lista ahí de los que se están regulando actualmente. El máster en psicología educativa, que hay en cierto debate, intervención social y comunitaria, el máster en neuropsicología clínica, en cuidados paliativos, en psico-oncología, en psicología forense, en deporte, actividad física en deporte y así las que queráis, muchas. Que parece que es razonable que con los estudios del grado, aunque podemos oficialmente o formalmente trabajar en cualquier campo, obviamente hagamos nos especialicemos a nivel de posgrado, ¿no? Pues eso puede ser razonable. Y sobre todo porque el mercado es tan competitivo que obviamente igual no te contratarán con el grado solo, aunque pudieras ejercerlo. Porque si hay otro que tenga un máster, pues igual, y también tenemos el rollo a lo mejor, y esto es lo que a veces pasa en el ámbito clínico sanitario, si uno tiene el máster, pues igual le contrata el empresario mejor que a otro, ¿verdad? Pero si vosotros tenéis un padre que tenga un colegio propio, privado, si queréis que haga educación,
te contrata a ti como psicólogo con el grado de psicólogo educativo y nadie te va a poner pegas en que trabajes, ¿vale? Oficialmente. Claro, porque eres tu empresario y que tú eres la empresa y contratas al que quieras. Pero si la empresa es otro y vais a optar a un puesto de trabajo, pues si en vuestro currículum ofrecéis que tenéis el grado en psicología y otro ofrece que tiene el grado en psicología, además ha hecho el máster en psicología educativa, pues igual le contratan a él. Pero bueno, eso es una cuestión añadida, ¿no? Bueno, y si queréis un poco la situación que tenemos, acordáis, si vuelvo un poco para atrás, la situación es esta. Es que este campo, y solamente lo resalto aquí, el de la psicología general clínica sanitaria, pues está regulado. Regulado quiere decir que el Ministerio ha establecido que para ejercer en los gabinetes de psicología clínica, utilizar el nombre del gabinete tal, o para trabajar en la administración pública o privada, si queréis, y sobre todo en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, pues ha regulado la vertiente solo, la especialidad de clínica sanitaria. Solo en ese campo, el resto no está regulado, ¿vale? Y por tanto está abierto. Y esto quiere decir que las alternativas que tenemos en este contexto solo clínico-sanitario, pues son desde el grado, se puede hacer o el máster de psicología sanitaria que está regulado, como os digo ahí, de 1,5 años, 1,5, la formación en un máster profesionalizante que capacita para ejercer distintivamente la profesión y sostiene el título de psicólogo general sanitario. Y la otra vía es, desde el grado, optar a una oposición a las plazas que hay de PIR, que son muy pocas, 130 para todo el Estado español. Si sacáis una plaza, eso está también regulado, 4 años de formación remunerado y obtenéis el título de psicólogo especialista en psicología clínica. Sin más, la última, que el panorama que tenemos ahora mismo, el conjunto es este, ¿no? Desde el grado, podemos hacer salidas profesionales diversas, obviamente, y competentes para hacerlo. Y ahí las funciones que podéis hacer son todas, incluso yo me atrevo a decir, y también diagnosticar y evaluar y tratar, obviamente, a niños con TDAH o lo que queráis, en la escuela, en la empresa, obviamente. Si alguien tiene estrés laboral o tiene depresión, un trabajador, y tú trabajas en recursos humanos, pues a lo mejor hasta lo podías hacer si quisiera, otra cosa que no te pagan por esto, ¿no? ¿Vale? Tenéis todo esto. Y también tenéis todos los otros másteres propios de la universidad que no están regulados y que naturalmente nos añaden formación súper especializada en todos estos ámbitos que estamos comentando. Y el Colegio de Psicólogos también los va a regular. Y si no, también podéis optar a hacer el máster del PGS, y este título, o el PIR. Tenéis las 4 alternativas. Trabajar en un campo, en un contexto, ahí os pongo esto, pero os pongo un largo etcétera, que tenía todas estas, si queréis. ¿Cómo se consigue? Si queréis, desde el grado podéis ir a trabajar, obviamente, pero dado el nivel de competencia que vamos a tener en el futuro, es probable que necesitéis, además de hacer el grado, hacer algún posgrado ya de especialización para vuestra competencia personal y también para competir a lo mejor en el mercado de trabajo. Y luego tenéis la opción de hacer esto. Yo calculo que en 2 años más habrá ofertas de plazas de máster de psicología sanitaria en todo el Estado español para todos aquellos licenciados, graduados en psicología que quieran hacer la formación de psicología clínico-sanitaria, solo para ese grupo, que aproximadamente sois el 60% de todos los que hacéis la carrera de psicología, queréis dedicaros a la clínica. Y, por tanto, claro, si quisierais trabajar formalmente o legalmente, pero a otro nivel informal podéis trabajar, esto es así, pero bueno, si queréis cubrir el expediente formal administrativo, pues os convendría tener el título para trabajar en clínica, abriros un gabinete, porque para trabajar en un centro sanitario tenéis que ser psicólogo sanitario, pero solo quedaos este contexto. En el resto podéis trabajar en muchísimas cosas y eso es lo que habría que ver. Y lo dejo aquí, ¿vale? Estupendo. Gracias, José Antonio. Y luego dispuesto a responder también a las preguntas y preocupaciones que podáis tener. Me imagino que cuando oísteis a José Antonio que todo esto empezó en el 67, en el que no habíais nacido ninguno de vosotros, dijiste, ojalá, qué larga historia. Es una larga historia, ¿no? Por fortuna estáis ahora vosotros para continuarla también, ¿no? Junto con los que somos veteranos ya. Dicho esto, le doy la palabra a Paula, de nuevo, para que ella nos comunique, después de todos estos años y de toda esta larga historia, cuáles son vuestras preocupaciones en este momento y las preguntas que os estáis haciendo y que nos queráis hacer
a ver si las podemos responder también. Bueno, muchas gracias. Paula. Y nosotras desde la asociación hemos recogido un poco las inquietudes que tenían los estudiantes y las estudiantes para saber un poco cuáles son ahora mismo las dudas que se tienen sobre qué podemos hacer con este grado, qué no podemos hacer y en base a las salidas y un poco a toda la formación que tenemos, ¿no? Lo primero que nos dimos cuenta es que hay bastantes dudas sobre los itinerarios. Si tienes que hacerte un itinerario para cursar clínica, si este itinerario va a contar, cómo y para qué sirven, si no tienen utilidad, por qué están, o si la tienen, para qué es esa utilidad y a qué te condicionan. Entonces, como que nos gustaría que luego esa pregunta entrara en debate, junto que, por ejemplo, actualmente vemos, como ya nos ha hecho una pequeña visión histórica y actual de qué formas hay ahora mismo para conseguir ser psicólogo clínico o para acabar titulado como tal, qué formas hay para acabar titulado como psicólogo sanitario, si hay alguna diferencia entre esos dos términos o que al final, si tú haces X máster o X salida, cómo te tienes que llamar o cómo tienes que ponerte en tu plaquita en la puerta para que no incurras en ningún error. Luego también cómo esta regulación de los psicólogos clínicos y psicólogos sanitarios ha afectado a otras salidas como la psicología social, la educativa o la de recursos humanos, qué competencias tiene exactamente cada una de estas salidas, en qué caso se puede diagnosticar, en qué caso no, por qué hay debate sobre este tema, cómo podemos llegar a cuarto de carrera y plantearnos estas dudas y cómo elegir un itinerario concreto si lo tenemos que finalmente elegir o no. Luego, en esta línea, también queríamos hablar y que explicaran un poco qué es exactamente la secuenciación, qué proceso está sufriendo ahora mismo la psicología y en qué nos afecta tanto ahora mismo como estudiantes y en un punto de que lleguemos a acabar en el mercado laboral, cómo esta secuenciación nos podría llegar a afectar o también en un marco más amplio, cómo nos podría llegar a afectar una regulación de todas estas salidas. Si ya tiene consecuencias negativas la regulación que ha tenido la psicología clínica sanitaria, cómo podía afectar que las otras ramas de repente se empezaran a regular y por qué se está dando este proceso. Luego también queríamos poner un último punto en el que nos gustaría saltar como estudiantes y como futuras trabajadoras podemos encarar este problema y cómo podemos hacer valer al final nuestra profesión, que es a la que nos queremos dedicar, que es la psicología. Y dicho esto ya, pues paso la palabra a mis compañeros. Muy bien, Paula, pues muchas gracias. En este momento tenéis vosotras, la... Sí, las diapositivas, las puedes dejar, justamente por si queréis orientar también vuestras preguntas y vuestras preocupaciones al hilo del esquema que ha puesto Paula, o cualquier otra, ¿no? que se os ocurra, y a ver entre todos si podemos dar respuesta. Nacho, ¿querías comenzar? Perdonad, pero tengo poco tiempo para estar con vosotros, me tengo que ir y entonces se trata un poco de aprovechar que me haya sentado aquí, aparte de meter la pata presentando a Ernesto, pues no ha sido dar algo más de ya, lo sé. Por aclarar, o sea que hay cosas de las preguntas que tenéis que ya están más o menos claras, por lo tanto conviene que empiece a haber respuestas oficiales. Entonces, estado de la cuestión con respecto a la secuenciación, hay especialistas en la mesa y seguirán, pero a día de hoy la propuesta de secuenciación ha sido parada, salió desde una combinación de algunas facultades, muy pocas, y el Colegio Oficial de Psicólogos, y desde la Conferencia de Decanos pues hemos estado parando ese proceso y en este momento está parado, no parece una buena alternativa y digo que hay gente en esta mesa que sabe más de eso, así que paso directamente. El problema está en que en el momento que se ha regulado una profesión, o sea, el momento en que se regula el título de posgrado en el ámbito de la psicología sanitaria, pues el escenario ha cambiado porque hasta ese momento cada uno llegaba con sus titulaciones, las titulaciones se acreditan en la ANECA establece el listado de competencias de las que te dota haber cursado esos estudios.
Sabéis que la diferencia que hay entre másteres oficiales y másteres como títulos propios es que los másteres oficiales se regulan de forma nacional, perdón, se acreditan de forma nacional, porque la palabra regulación es otra cosa, se acreditan de forma nacional, mientras que los títulos propios los acredita simplemente la universidad que los imparte. ¿De acuerdo? Entonces, a día de hoy, hay unos títulos que son oficiales, quiere decir que el Ministerio, la NECA, tiene conciencia de qué se estudia, qué competencias dota y qué pueden hacer esos trabajadores, o esos máster, o esos graduados. ¿Qué problema hay? Hay un problema, efectivamente, de que cada vez la gente tiene más formación y aunque yo como licenciado pude ejercer la psicología con mis 5 años de título, ahora como graduado teóricamente la puedo ejercer, pero estoy en un ámbito en el que se exige o se empiezan a pedir a la gente más titulación y hay gente con titulaciones, muchas titulaciones, porque la gente piensa que teniendo más titulaciones va a saber hacer más cosas. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué quiero deciros? Que evaluar e intervenir en cada uno de los ámbitos que están acreditados oficialmente es totalmente legal, ¿vale? Lo que sí hay es una política del Colegio Oficial de Psicólogos que parece que ha descubierto que regular cada una de las ramas de la psicología es la mejor manera de fortalecer la profesión, pero se mete en el callejón de poner puertas al campo, por un lado, y por otro lado está empezando a pensar que entre los psicólogos nos vamos a denunciar por intrusismo porque yo soy intervención social y tú eres clínico y tú eres educativo. Eso es una locura. Y a mí me duele que el Colegio de Psicólogos tenga actitudes que impliquen tan poca salud a este respecto. Entonces, ¿cómo podéis luchar? Pues yo creo que lo que sí hay una cosa que podéis tener claro es que la psicología sirve para muchas cosas, que estáis capacitados para ejercerlas todas, que no vais a estar pendientes de qué sabe hacer el prójimo ni entre psicólogos ni con otras profesiones, porque yo creo que otra cosa que tenéis que tener claro es que la psicología combina con otros muchos conocimientos y que somos una profesión colaborativa. Yo no estoy dispuesto a ir a pelearme con nadie y decir, perdona, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Cada uno hace lo que sabe. Entonces, si hay maestros, si hay educadores sociales, si hay psicólogos, si hay médicos, cada uno pone lo que pone. Y un buen psicólogo educativo es alguien que tiene que saber coordinarse con todos los profesionales por los que puede pasar una problemática que en principio salta en la escuela, pero que seguro que tiene connotaciones sociales, puede tener connotaciones clínicas o puede tener connotaciones de mucho estilo. Entonces, lo que quiero decir es que vosotros como estudiantes podéis defender que el conocimiento es libre, que es amplio, que efectivamente hay que acreditar y que hay que ser serios con las enseñanzas y la formación, ¿vale? Pero que en el ámbito de la profesión hay que tener mentalidad colaborativa y no excluyente. Que no se trata de demarcar cuál es mi territorio, cuál es el del otro, sino hacerlo de otra manera. Yo creo que eso sería básico. Y después, tenemos un problema como psicólogos de la educación y es que se ha regulado la orientación y la orientación se ha regulado a través de unas oposiciones a las que los títulos que se dan en la Facultad de Psicología no sirven. Entonces hay que pasar, además de por la Facultad de Psicología, por la Facultad de Educación, a hacer el máster en Psicología, en enseñanza secundaria, ¿vale? Y en esa pelea estamos ahora. Estamos en la pelea de que se permita o se acredite a los títulos de máster de educación que se imparten y se impartían desde las facultades de psicología para que se recuperemos el escenario en el que estábamos hace 10 años, en el que accedíamos a las oposiciones de secundaria desde distintas formaciones, psicopedagogía, pedagogía, psicología, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese es otro tema en que estamos batallando y que efectivamente vosotros podéis concienciar y movilizar para hacer que el escenario esté lo más abierto posible. Mi percepción es que la regulación se entiende como algo ventajoso y yo creo que es algo complicado, porque supone que el conocimiento se parcela, se controla, se acota y se visa, incluso se cobra. El Colegio Oficial de Psicólogos está cobrando dinero por acreditaciones que nadie le ha dado, la potestad para acreditar. La que acredita es la NECA y los títulos formación universitaria superior. O sea que las acreditaciones que
que da el colegio pues son lo que son simbólicas y suponen lo que suponen. ¿Qué significa que me haya acreditado como psicólogo educativo el Colegio Oficial de Psicólogos? Nada. A día de hoy nada. Pero bueno, quería comentarlo porque lo supierais. Voy a quedar un rato más, pero ya yo os paso la palabra y yo creo que empezáis con algunas respuestas más, algunas preguntas. Sí. No sé si queríais hacer, te ha quedado como decano, te ha quedado fenomenal eso de la seriedad en la capacitación, en la formación, ¿no? Y suscitas este otro tema también que es objeto de debate nosotros, que es la coordinación con el Colegio Oficial de Psicólogos para que lleguemos a acuerdos realmente y se evite la confusión, ¿no? En cuanto a esto. Os corresponde, no sé si Paula y Laura queréis presentar el ciclo este de preguntas y preocupaciones de todos vosotros. Bueno, si ahora se abre un turno de preguntas, por si además de estas que hemos recogido nosotras, algún estudiante quiere aportar alguna preocupación propia más o alguna pregunta que tenga. Había dos. Y ya que contesten los expertos. Yo quería que se explicara un poco más el tema de los itinerarios, ¿no? Porque, o sea, como que yo entré en la carrera pensando que los itinerarios condicionaban la titulación de grado y me he ido dando cuenta en base, o sea, por fuerza de tener que elegir asignaturas optativas, que realmente, o sea, no estoy muy informado de si el título de grado tiene un apellido a la hora de especificar qué itinerario has cogido, ¿no? Porque si comentaban antes que con tu titulación de grado puedes trabajar sin ningún problema dentro de todos los ámbitos de la psicología, a pesar de que, bueno, pues dentro de ese mercado laboral pues compites con la titulitis de esta sociedad, ¿no? Pero entonces, ¿de qué me sirve a mí hacer un itinerario y romperme la cabeza con qué asignaturas optativas quiero coger? O sea, entiendo que es en función de mis intereses, pero a nivel de titulación, ¿realmente hay alguna diferencia con hacer una de cada itinerario o no? A ver, habría una respuesta que es oficial. O sea, en esta cosa de regulemos todo, se trata de regular desde el principio, entonces regulemos ya desde el título. Entonces la idea de los itinerarios es que tú acotas a la especialidad a la que te vas a ver abocar, ¿vale? Entonces ahí se produjo una discusión en la que una opción era: para ser clínico, para acceder al máster tienes que hacer unas asignaturas de clínica y además tienes que hacer estas, y bueno, y eso fue una primera opción que generó una situación tan problemática y tan discutida que de hecho pues hubo una marcha atrás y hubo una situación polémica importante, y se ha decidido y estamos defendiendo desde la conferencia de decanos que los itinerarios sean una cosa flexible, no cerrada, y que tú simplemente, si acaso pondrás en tu título, en una parte de tu título, que José Antonio se lo sabe mejor y te lo va a explicar mejor, que hiciste esas optativas, pero no estás obligado a hacer ningún tipo de optativas para acceder después a ninguno de los títulos de máster, ¿vale? Y además, para evitar la trampa de que solo haciendo asignaturas optativas te permitieran hacer el MPGS, nosotros hemos decidido, la psicología española ha tenido la buena cabeza de reconocer como sanitarios 90 créditos del grado que se imparte en todas partes, de tal manera que cualquiera que curse el grado en España, sea cual sea su universidad, la política de las facultades es reconocer 90 créditos de
como sanitarios, de tal manera que cuando tú vas al posgrado ya solo necesitas los otros 90 para tener los 180 que te permiten ejercer como sanitario. Entonces, a día de hoy lo que hacemos es que el grado sea lo más flexible posible, que no condicione ni cierre. Por lo tanto, tu deshojar la margarita de si cojo esta o cojo aquella, yo lo dejaría más por las condiciones en las que vas a estar y vas a cursar esa asignatura y tu interés personal, que porque estés obligado. Precisamente una de las cosas que queríamos evitar es los tapones que se producían en algunas asignaturas. Y yo creo que lo hemos conseguido porque ahora la situación está más relajada. De todas maneras, vosotros tenéis más información al respecto. Y José Antonio, ¿quieres decir algo? Dos cositas mínimas. Tiene dos acepciones el tema del itinerario. Una es la del grado que estamos comentando y la otra es la del posgrado, ¿vale? La del máster, entre el máster y el PIB, ¿vale? Entonces, en la primera que estamos comentando ahora mismo, efectivamente, mira, nosotros, yo que he coordinado el máster y he montado el máster de Psicología General Sanitario, el anterior que teníamos era el oficial de Psicología Clínica y de la Salud, que así lo llamábamos, nunca hemos tenido en cuenta el itinerario para la selección de los estudiantes que quieran hacer el máster, ¿vale? Aunque existiera el máster y hubo ese debate bastante tonto que ya lo superamos y se quedó en que nada. Es una cosa simbólica, si lo has hecho, al que tenga muy claro qué quiere hacer en el futuro, a qué se quiere dedicar el alumno, pues está bien que cojas esas asignaturas porque te van a facilitar un poco el aprendizaje, tanto educativa como del otro, del que sea, ¿vale? Pero que es una pura cuestión nominalista o simbólica que no tiene ninguna más. Y además, efectivamente, como te ha dicho Nacho, ahora, en la conferencia de decanos al menos se está debatiendo, no se aprueba, que yo sepa, todavía por parte del Ministerio, pero parece que se probará el que a todos los estudiantes, hagan itinerario o no hagan itinerario, todos tendrían 90 créditos sanitarios ya acreditados. Y por tanto, para ejercer como psicólogo general sanitario nos faltan 90 más, que son los que incluye el máster de Psicología General Sanitaria. Eso por ahí, desactívalo y no pasa nada. Y la otra cuestión es que también hay otro debate añadido, que antes lo mencionamos de pasada, que los PIRES y el Colegio de Psicólogos lo ha avalado, el que para hacer un psicólogo pleno, solamente clínico sanitario, habría que hacer el grado, no el máster no el itinerario del grado, no, sino simplemente a cursar después el máster de Psicología General Sanitaria para poder acceder al PIR y que solo se pudieran presentar al PIR aquellos, en lugar de ahora que al PIR tú te presentas desde el grado y si apruebas la oposición o el concurso de oposición, pues cursas el PIR. Y eso es lo que pretendemos que siga así, en contra del itinerario. La conferencia de decanos se ha pronunciado en contra y, a pesar de todo, el Colegio de Psicólogos, estamos ahí con el debate con ellos, siguen ahí incordiando, siguen con el prurito de que para ello había que hacer ese itinerario. Esperemos que dejen de insistir. Muy bien. Gracias, José Antonio. Muy breve solo, sí. Juan también. Al respecto un poco de la pregunta sobre qué importancia tienen los itinerarios, ¿no? ¿Qué optatividad hacer durante el grado? ¿Puedo coger las que más me gustan? ¿Debería coger un itinerario para tener el suplemento europeo en el título? ¿Qué importancia tiene que luego yo muestre que tengo un itinerario cuando termine el grado o no? Hasta donde sabemos es dudoso que en ninguna empresa, por ejemplo, vayan a mirar a ver si tú tienes el itinerario de social de cara a un puesto, por ejemplo, de recursos humanos. Hasta donde conocemos es dudoso que miren que se tenga ese itinerario a la hora de contratarte en distintas empresas o en distintos lugares, en distintas vertientes. ¿Qué es lo que podría ser importante? Un poco en la línea que han señalado los compañeros antes, ¿no? Podría ser importante porque es que yo quiero acceder a un posgrado. Como muy bien han señalado, antes se dudaba sobre si iba a tener que tenerse el itinerario de clínica de cara al acceso al MPGS. Es decir, para poder hacer el MPGS tengo que tener el itinerario. Eso ya no es así. Al menos se hizo además una búsqueda exhaustiva sobre ello. Podía haber una universidad en toda España que pidiera el itinerario, ¿vale? El resto de MPGS no pedían el itinerario. Ahora bien, lo que sí que hay que tener en cuenta es que en aquellos posgrados que son de alta demanda, puede ser que establezcan criterios para la prelación. Es decir, no para que tú puedas o no puedas hacerlo, sino para que te seleccionen entre tantísimos que lo estáis demandando. Vale, entonces, eso no es un problema normalmente, hasta donde sabemos, en másteres de educación, en másteres de social, nos han dicho los colegas que no miran para nada si se tiene itinerario o no. En el máster de Psicología General Sanitaria en nuestra facultad, por ejemplo, no se mira si se tiene el itinerario o no, pero lo que sí se mira es el número de créditos de clínica que se han hecho. Es decir,
no es ya que tengáis o no el itinerario, sino que a lo mejor en esa prelación va a entrar primero el que mejor nota tenga, pero en igualdad de condiciones va a entrar antes el que tenga una optativa más de clínica que otra, ¿vale? Los compañeros han señalado muy bien que actualmente en todas las universidades se reconocen 90 créditos sanitarios. Remarcar solo, para enfatizarlo, que eso es con independencia de la optatividad que se haga y con independencia del practicum. Es decir, que todo grado, solo con su troncalidad o obligatoriedad, ya da lugar a los 90 créditos sanitarios con independencia de las optativas y de los practicums que escojan los estudiantes. Ahora bien, en posgrados de elevada demanda, como es el MPGS, para establecer una selección entre la multitud de personas demandándolos, aunque cada vez habrá más oferta de MPGS y habrá menos gente demandando un mismo MPGS, para establecer una prelación, un orden, ¿vale? Criterios que utilizan es, ¿ha hecho el practicum en cosas de clínica? ¿Ha hecho más menos asignaturas de clínica entre la optatividad, etcétera? No sé si queda ahí bien respondida ya. Juan quería añadir algo más a esto también, y yo a completa, ¿no? Sí, muy poquito más, porque parece que ya queda claro lo del itinerario y lo de la importancia de que uno pueda elegir su formación con las optativas. Simplemente una cosa para fortalecer el grado. Según la ley que determina los estudios universitarios, el graduado forma profesionales. Cuando seáis graduados seréis psicólogas y psicólogos. Entonces, que no quepa ninguna duda, que no hay ningún problema legal en que abráis vuestros propios centros de psicología, sois psicólogos, y que no dudéis, sino que defendáis que podéis actuar en todas las competencias que os da el ser psicólogo o psicóloga, salvo las que, como decía el profesor Cardón, las que están reservadas para centros sanitarios para un posgrado. Pero en principio sois profesionales de la psicología, no lo dudéis, porque a veces tenéis la duda de ahora qué hago, yo soy psicóloga o psicólogo, y yo termino mi grado y me pongo centro de psicología, y eso es legal, y puedo entrar en el mercado de trabajo, si es que tengo trabajo, pero puedo entrar. Solamente eso. En el mercado sí puedes entrar, otra cosa es que lo encuentres, ¿no? Bueno, más cuestiones que os preocupen, más preguntas, más preocupaciones. Laura, fenomenal. A ver, yo quería saber un poco más sobre las salidas laborales del máster de General Sanitaria. O sea, un poco más específico respecto al PIR. Mira, las salidas profesionales son no están determinadas. Tú en principio puedes trabajar como psicóloga clínica, tienes pleno derecho legal para ejercerla. ¿En qué contexto? Mira, la mayor parte se dedican al contexto privado, pero no solo privado, que es lo que a veces con el colegio de psicólogos confunde un poco con esto. También puedes trabajar en centros públicos, pero la única limitación que tienes es que para trabajar en el Sistema Nacional de Salud, Sistema Nacional de Salud Español, hace falta psicólogo especialista y centros concertados con él, creo que es como ellos, hace falta ser psicólogo especialista en psicología clínica. Fuera de esa limitación, el resto es el mismo ámbito que los PIRes. Los PIRes, cuando acaban el PIR, la mayor parte van al paro. Este es un poco el drama que tenemos en España, que formamos supuestamente psicólogos muy especializados y luego no los emplea el Estado. Eso no ocurre con médicos y con enfermeras, ¿vale? Tienen mucho más nivel de empleo. Entonces, ellos hacen también gabinetes privados igualmente. Entonces, por ejemplo, si tú quieres trabajar en un ayuntamiento que ofrece una plaza o hay de psicólogos, ¿no? Tú puedes trabajar como psicólogo perfectamente, puedes trabajar en educativa y no hace falta ser psicólogo general sanitario, pero si te ofrece una plaza, por ejemplo, ahora en drogas o algo así, que no tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Ni son concertados con él, si no lo son, podrías trabajar, ¿vale? Lo mismo se te digo una comunidad autónoma, o te digo una fundación, o te digo una persona que está vinculada conmigo, que trabajamos. Puede ser la fundación de pacientes de cáncer, ¿no? Pues evidentemente asesora y trabaja cuidados paliativos con los pacientes de cáncer y con las familias sin ningún problema. Y esta no es ni psicóloga general sanitaria, ¿vale? Y trabaja perfectamente como psicóloga, porque ese campo, ¿qué es? Que es asesorar, hacer causa, ¿qué hace asesorar a familias o a pacientes con cáncer terminales o no? En este sentido, pues igual, si fuera psicólogo sanitario, podrías trabajar perfectamente en todos esos contextos, no hay limitación, salvo Sistema Nacional de Salud. Y que estamos intentando también que eso cambie un poco, ¿no?
para que podamos entrar en atención primaria o en los centros de salud, los psicólogos generales sanitarios. De momento no se puede entrar según la ley, la legislación que tenemos actualmente. Miguel Ángel Vallejo también tiene algo que incorporaros aquí. Yo quería, no sé, ¿me oís? Sí. Yo quería hacer una matización, una aclaración a lo que tú estás señalando. Para montar una consulta, un gabinete, un centro de psicología, tampoco es imprescindible tener el máster en Psicología General Sanitaria. Es imprescindible si tú quieres ir a la comunidad autónoma correspondiente y que te acrediten ese centro como centro sanitario. Entonces sí, tienes que hacerlo. Pero si tú pones un centro de psicología que no está acreditado como en la comunidad autónoma como centro sanitario, pero tú puedes hacer evaluación, puedes hacer intervención, puedes hacer lo que tu grado, como ha quedado puesto aquí, te ha preparado y que tú has podido mejorar con otros, y debes mejorar dentro de lo posible, con otros posgrados, pero no necesariamente ese posgrado tiene por qué ser, de hecho, antes se ha puesto en una diapositiva con otros títulos, otros másteres, ¿verdad? Pues puedes formarte de otra manera que no tiene por qué ser necesariamente el máster en Psicología General Sanitaria. Puedes hacerlo, pero en ese caso no podrás ir a la comunidad autónoma y que te pongan, pero eso es una cuestión que cada uno debe decidir en función de sus objetivos y de las cosas que haga. O sea que incluso no es necesario formarse, pero no necesariamente para eso que os estoy diciendo, ni tan siquiera el máster en Psicología General Sanitaria. Gracias, Miguel Ángel. Juan, de nuevo. Sí, igual que antes, para meter ahora otro gabinete, igual que antes. Aquí hay un problema, o a veces tenemos un problema, todos de confundir generalista con especialista, público con privado, sanitario con no sanitario. Las salidas del psicólogo general sanitario son las salidas del psicólogo clínico y de la salud. Entonces tú puedes actuar de una forma pública y sanitaria. Imagínate que tú haces un programa de prevención de drogas en la Diputación de Almería. Tú estás haciendo una actividad sanitaria y estás haciéndolo en un organismo público. Entonces a veces confundimos, me parece que lo comentaba José Antonio antes, confundimos lo sanitario con el Sistema Nacional de Salud, y actividades sanitarias y prosalud, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, se pueden hacer en cualquier lugar. Y tenéis que tener claro que además de eso, y si luego después podemos entrar con más tiempo, si nos salimos incluso de la salud mental, los psicólogos tenemos que trabajar en muchas áreas que tienen que ver con la salud y la enfermedad biomédica, donde los tratamientos psicológicos son a veces los más eficaces. Entonces tenéis que saberlo y defenderlo. Y también, por ponerle una etiqueta a vuestro trabajo y a vuestra gana de trabajar, lo mismo que os decía antes, que si yo terminara el máster me pondría centro de psicología, pero el grado me pondría centro de psicología porque soy psicólogo. Si yo terminara el PGS me pondría centro de psicología clínica porque soy psicólogo clínico, aunque me llamen psicólogo general sanitario. Claro. Y aunque digan que no soy clínico. Eso quiere decir que tenemos encima de la mesa también, como no, y continúa estando, una vez resuelto el asunto del itinerario este que decía José Antonio, Máster PIR, que se ha descartado por parte de la Conferencia de Decanos, sigue, no obstante, estando ahí encima el debate entre dos grupos de compañeros y compañeras, MPGS y PIR, ¿no? Y de hecho, pues parece ser que ha podido haber en algún caso incluso alguna queja de algún PIR, porque al lado había abierto igual una consulta un compañero o compañera con un máster en Psicología General Sanitaria, que como muy bien acaba de decir Juan, puede ser, es además, según la ley, una ley de 1997 o 2007, es un especialista. Los máster sois especialistas universitarios en psicología clínica. El máster es una especialidad. No es un especialista sanitario dentro del Sistema Nacional de Salud, que eso son los PIR, pero es un especialista universitario, el máster. Más cosas que estén en vuestra preocupación.
repite si quieres, se te oye muy bien. Hola, vale. Bueno, primero, que no sé si se puede bajar. Es que hace mucho frío por aquí, entonces. Pero bueno, eso era lo de menos. Que quería preguntar si yo, por ejemplo, hago el máster de general sanitario, ¿me podría ir a trabajar a algún país europeo o en cada país va a su rollo? O no? Bien, bien. Bueno, cada país va a su rollo, como tú decías. Las regulaciones son distintas en función de los países. Por ejemplo, en Gran Bretaña, pues la Asociación Británica de Psicólogos, pues tiene establecidos unos programas de posgrado para los cuales tú tendrías que optar a cursarlos y una vez que los cursaras y los superaras, pues la British informaría al gobierno británico de que tú estás capacitada para ejercer como psicólogo en el sistema público de salud británico y lo estarías, ¿no? Los italianos tienen un sistema también peculiar en el cual exigen bastantes más horas de formación que incluso las que hay en España o en Gran Bretaña. Hay un examen de estado que es como una especie de reválida. Bueno, cada país tiene una forma peculiar de acreditar a veces directamente el Estado, como es el caso de Italia, a veces indirectamente, como es el caso de Gran Bretaña. Pero con independencia de esto, esta es la ley. Pero las organizaciones de psicólogos de toda Europa han establecido un estándar. Esto no tiene una implicación, no tiene obligación legal de los países para aceptarlo, pero es un acuerdo entre las distintas organizaciones de psicólogos europeos, incluidos los países que te he dicho, más los países nórdicos, Alemania, Francia, Holanda, en la que es el sistema EUROPSI, que quizá hayáis oído hablar de ello. El EUROPSI es un sistema de certificación que no es obligatorio, que es simplemente, digamos, pues una etiqueta de calidad y que tiene distintas versiones. Una versión para el grado, EUROPSI para el grado, es, digamos, el marchamo europeo para el grado, y luego hay el EUROPSI básico, y luego hay un EUROPSI para psicoterapia, que es en Europa. En general se habla casi más de psicoterapia que de psicología clínica, pero estamos hablando de lo mismo. Hay un EUROPSI de psicoterapia, hay un EUROPSI, es el que está plenamente establecido, y hay otros que están en fase de desarrollo en el ámbito educativo y en el ámbito de trabajo y organizacional. Conseguir este certificado simplemente basta con cumplir una serie de pasos. Por supuesto, en España estar graduada, acreditar una serie de horas de formación práctica para el EUROPSI básico y luego para el EUROPSI de cada una de estas modalidades, pues una formación de posgrado y una serie de horas prácticas también por ejemplo, en el caso de clínica o de psicoterapia, pues de supervisión y de práctica supervisada. Al final de ese proceso, tú recibes un certificado europeo que hay que renovar cada 7 años, no es de por vida, y que te acredita en el ámbito europeo como psicólogo, el EUROPSI básico, y como especialista en psicoterapia o especialista en la modalidad, a las otras dos modalidades a las que me he referido. Eso no obliga, si tú vas al Reino Unido, eso no te va a permitir trabajar en el Reino Unido, ¿vale? Pero sí te va a facilitar las cosas en Alemania, por ejemplo. En Italia es más difícil, por lo que se está diciendo, hay que ir a este examen de estado, pero en Alemania te va a facilitar el trabajo. Si tú vas a Alemania con un EUROPSI y con tu EUROPSI en psicoterapia, vas a tener posibilidades de trabajar, porque ahí la legislación es distinta. En todo caso, donde vayas, pues siempre es una acreditación. Por otro lado, la idea del EUROPSI es una idea futuro, y si en algún momento la Unión Europea establece alguna normativa con respecto a la psicoterapia que no está arreglada en Europa ni en España. La psicoterapia en España parece que se asocia a la psicología clínica, pero no está regulada la psicoterapia. Si alguna vez se produjera alguna regulación que puede producirse en Europa, pues ya se contaría de entrada con una serie de personas y probablemente se pudiera conseguir esa movilidad que otros, que en el momento actual, y lo que te contaba al principio de la pregunta, pues no se ha conseguido. En fin, espero haberte podido aclarar. Bueno, tú, Miguel Ángel,
conoces muy bien esto porque eres miembro además de la comisión que la organización colegial tiene creada para la acreditación del EuroSI, precisamente. Miguel Ángel no es miembro, que lo sepáis también. Juan quiere añadir algo más. No es que puedas, sino que tienes el derecho de poder trabajar en cualquier país europeo. Europa es un mercado común de trabajo también. Y en las convocatorias oficiales en todos los países europeos tiene que haber una reserva de plazas o una mención de plazas para los titulados en otros países. Por ejemplo, en las 21 plazas que han salido en la Comunidad Autónoma de Madrid de psicólogos de la atención primaria, se dice que los psicólogos que hayan sido formados o titulados en otros países de Europa tendrán que acreditar su homologación con los psicólogos españoles para poder participar, pero pueden participar. Y ese era justo uno de nuestros argumentos en contra del forzado itinerario, porque que se haga itinerario de primero el máster y después el PIR, si uno lo quiere, muy bien, pero forzado no, porque retrasaba los años para llegar al mercado de trabajo. Entonces sería incoherente con este planteamiento de comunidad de intereses y de trabajo europeo que tú no puedas tener el derecho de participar en concursos de profesionales en cualquier área del mercado de trabajo. Entonces, si te interesa el trabajo en cualquier lugar de Europa, tú puedes estar pendiente de las plazas que salgan porque habrá alguna referencia a tus títulos y cómo se pueden homologar, cómo se pueden acreditar para poder contribuir. Por si acaso, está bien así. Gracias. Sí, claro, porque ha añadido una cosa que creo que es un poco contradictoria con lo que yo te acabo de decir y no quiero que tú te quedes confundida. Vamos a ver. Hablando del sistema público de salud, lo que dice él es cierto, pero yo te digo que las personas que son psicólogos clínicos de otros países europeos y que quieren aquí participar en los concursos a los que está aludiendo Juan, esos expedientes van al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación no los convalida. No los convalida porque el sistema de formación en España es distinto del sistema europeo y los deja fuera. O sea, yo, vamos, no quiero que penséis el hecho. Una cosa es que tú te puedas presentar y otra cosa es que luego te convaliden. Desde el punto de vista legal, me refiero para el sistema público. El sistema privado es distinto, salvo en Gran Bretaña, que están ligados el uno con el otro. Entonces, no quiero que... O sea, es verdad que tú te puedes presentar, pero bueno, puedes presentar, pero no te lo convalidan. Y entonces es como... que eso es lo que está ocurriendo en España. En España ahora mismo hay personas que están tratando, europeas, de convalidar el título de máster en Psicología General Sanitaria. No sé si... No os he comentado esto, pero ha sucedido, ¿no? Hay psicólogos europeos que dicen, bueno, pues yo quiero ser... y entonces, como no sé, eso va al Ministerio de Educación y lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación es como el sistema en España es distinto, la formación, y no se puede homologar pues entonces ante la duda no se les... eso es una protección. Sería cuestionable verlo, pero os lo digo, que lo sepáis, que luego quien convalida las cosas tiene la sartén por el mango, así que no penséis que la cosa, aunque uno tenga derechos, los derechos son... bueno, hay que... A ver. Carmela, ¿quiere añadirnos algo? No, antes. Sí, ¿alguna pregunta más? Era por abrir más puntos al debate, más que en el sentido de que es como que se está pasando de puntillas sobre temas, en mi opinión. No sé, sobre la secuenciación, por ejemplo, se han hecho menciones, pero así como muy... Y además se ha hablado como si ya estuviera superado, porque Nacho ha dicho de que en la conferencia de decanos, pero tengamos en cuenta que hasta ahora hay un pronunciamiento absolutamente mayoritario en contra por la conferencia de decanos, pero que hay un colegio profesional que está a favor de esa secuenciación y hay un colectivo profesional, sobre todo de PIRES, que está luchando, diciendo que o se establece el itinerario secuenciado o ellos se ven degradados respecto de los médicos y farmacéuticos porque sus grados duran 1 año o 2 más. Te estás refiriendo, Carmela, a la secuenciación máster PIR. Claro, grado máster PIR. Que recordáis que la propuesta por parte de estos del colegio profesional y de los PIRES es que el máster sea un requisito para poder optar al PIR. ¿Esto en qué nos convierte, digamos, los estudios para llegar a ser psicólogo clínico? En 4 años de grado, más 2 de máster si entras a la primera, más 3 de media de academias PIR que tarda la gente en sacárselo, los que se lo sacan y no se quedan por el camino, porque la mayoría no los contamos, porque los que se quedan por el camino no los contamos, más luego los 4 años de rotación donde ya dicen los PIRES somos profesionales, porque antes no lo erais, solo cuando ya entras como PIR, estamos hablando 13, 14 años para quien lo consigue, ¿no?
Entonces, este es un debate que es importante y se ha pasado un poquito, porque ellos argumentan que es que si no se van a ver degradados frente a médicos y frente a farmacéuticos y frente a otro. Cuando vemos que hay grados de enfermería, etcétera, que tienen la misma duración que los nuestros y no por eso necesariamente se ven degradados, y si no habrá que luchar para que no sea así, ¿no? Luego también se ha abordado el tema de diagnóstico-tratamiento, cómo desde distintos, incluso desde otros ámbitos profesionales pueden diagnosticar y tratar. Bueno, y me gustaría ver por qué eso se pone en cuestión, porque aquí lo estáis afirmando, pero en otros sitios se niega directamente, ¿no? Ya los PGS, hay en sitios donde están contratando a PGS en lugar de psicólogos educativos o de la intervención social, porque aparentemente serían los que pueden diagnosticar y tratar, como si los otros no pudieran. Pero luego, sin embargo, vemos que los PIRES les niegan a los PGS que puedan diagnosticar y tratar. Incluso que se puedan denominar psicólogos clínicos, que habéis dicho aquí. Es que si entráis en los foros de PIRES, que le tienen 30.000, 10.000 seguidores o no sé cuántos, vemos que les niegan a sus compañeros la capacidad de llamarse psicólogos clínicos, porque los únicos especialistas en psicología clínica son ellos, y les hacen incluso ciberacoso de que tienen que quitar eso o les denuncian ante el colegio profesional. ¿Vale? Ahí está. ¿Qué pasaría y cómo prosperaría si de verdad se llegaran a denunciar? Luego tampoco nos hemos metido sobre la denominación del propio PGS, psicólogo general sanitario, y cómo a nosotros, a algunos de nosotros nos parece un tanto bodrio, ¿no? Y cómo a lo mejor deberíamos de volver a la psicología clínica y de la salud. También sobre la posible o no, es decir, la atención primaria, pues si se supone que el PGS es generalista, no lo es, el PIR también es generalista, ¿no? O es especialista, que no nos hemos metido mucho, ¿no? Y que si podrían entrar en atención primaria el PGS, ¿no? Todo este tipo de cuestiones interrogantes que también muchas veces preocupan tanto a los estudiantes de grado por lo que concierne al futuro, como si les interesa este ámbito, como a los estudiantes que están haciendo el MPGS, ¿no? Entonces, bueno, que solo por ver era, si... Era una postilla esto que está Carmela diciendo, y luego le doy a Laura la palabra también, que la ha pedido. Si has dicho, hemos pasado de puntillas un poco sobre el tema de la secuenciación, porque lo hemos debatido durante un año tanto, ¿no? Y hemos elaborado documentos para decir que no a la secuenciación, por eso lo consideramos obvio y tal vez por eso nos hemos hecho tan explícito, ¿no? Y luego, en relación con el cambio de denominación del máster, también hemos defendido que evidentemente pase a llamarse, y vamos a trabajar por ahí, que sea máster en psicología clínica y de la salud, como lo fue siempre cuando existió el máster. Antes de ser máster en psicología general sanitaria, como sabéis, era máster en psicología clínica de la salud. Era psicología clínica. Al ser ahora generalista, parece como que se le ha decapitado un poco, ¿no? Pero conviene recordar también que según la ley, esa de 2007, que siempre repetimos, el máster tiene categoría de especialidad universitaria. No de especialista en el Sistema Nacional de Salud, que son los PIR, pero es una especialidad nacional. Era un poco apostillar a esto, ¿no? Y por eso el cambio de denominación, postulamos un cambio de denominación para que vuelva a llamarse psicólogo clínico. ¿Cómo no va a poderse llamar psicólogo clínico? Pero no cabe duda que esto vuelve a poner sobre la mesa ese debate entre MPGS y PIR, que a ver cómo entre todos, contando con vosotros y vosotras, lo podemos resolver para que no haya una pelea fratricida entre dos profesiones de la psicología, ¿no? Laura, tienes la palabra. Un pequeño recordatorio. Recordar también que también ha sido aprobado esta postura en contra del itinerario la Conferencia Estatal de Estudiantes de Psicología, obviamente, ¿no? Junto con toda la Conferencia de Decanos y muchísimos profesionales. O sea que estamos todos en la misma lucha de quitar el itinerario, esa obligatoriedad, y que se equipare el máster de Psicología General Sanitaria al PIR en cuanto a funciones y competencias, salvo la reserva, hasta que no la podamos quitar, de la inclusión de esos profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Que vosotros, el colectivo de todos los estudiantes a nivel estatal, también estáis en contra del itinerario. Laura. Bueno, yo en realidad, o sea, más que aportar respuestas porque realmente no las tengo, lo que quería era un poco también, o sea, las cuestiones a las que ha aludido Carmen, que se están pasando de puntillas por aquí, yo también quería, pues, como decir que creo que hay cuestiones de base que no conocemos y que no sabemos por qué son. O sea, por ejemplo, yo tenía apuntado que no sé si sabemos muy bien qué implica realmente que la psicología esté fuera de las profesiones sanitarias,
por qué es así y claro, como que para mí es como un poco la base de todo lo que ha ido ocurriendo con, vale, entonces regulamos que el PIR sea esto, entonces regulamos que el máster sea esto, entonces regulamos... Entonces, esa cuestión me gustaría que si podéis decir un poco por qué no es una profesión sanitaria y qué implica eso. Y luego, sobre todo, también eso, la secuenciación, que es exactamente, aunque parezca que está parado, en realidad hay determinados colectivos que sí que están luchando por que se apruebe y por qué quieren que se apruebe, porque o sea, también creo que es importante para combatir en contra de eso, conocer los argumentos a favor para saber exactamente qué es lo que ellos nos están queriendo decir y poder rebatirlo de por qué no es adecuado y tal. Y bueno, pues sí, un poco todas las demás cuestiones a las que ha aludido Carmen van por ahí, así que más que nada eso. Bueno, la primera parte de tu pregunta, obviamente el que se pusiera la etiqueta de no sanitaria a la profesión de la psicología globalmente, este fue el origen de todos nuestros problemas. Si se hubiera calificado de profesión sanitaria la psicología, no habríamos tenido todos estos debates ni esta guerra que hemos tenido, esta lucha y que seguimos manteniendo, ¿no? Los argumentos que daban es una cuestión política. Pudieron haberlo hecho perfectamente y en muchos países europeos la psicología se considera una profesión sanitaria sin ningún problema. Incluso Inglaterra la aprobó posteriormente, lo hizo explícito, como ya todos lo consideraban como tal. El argumento que solían dar nuestros políticos, sobre todo, era que, por ejemplo, medicina es una profesión sanitaria, decían, pero es que la psicología no trabaja solo en el ámbito sanitario quiere decir del Sistema Nacional de Salud, trabajan también en las escuelas o trabajan en las empresas, y yo les decía, vamos a ver, ¿y un médico? ¿No hay médicos de empresa? ¿No hay médicos escolares? ¿No hay médicos del deporte? La medicina se aplica en montones de contextos, casi tantos como la psicología, y sin embargo es sanitaria globalmente, porque un médico hace de médico siempre, esté con deportistas o esté con otro, y si es un psicólogo, pues hará de psicólogo siempre, aunque estés en una empresa, si es que te contrata como psicólogo, claro, si te contrata otra cosa, pues no, es jefe de personal, pero obviamente el argumento es un poco falaz, pero lo cierto es que por una cuestión política se decidió así. Estuvimos manifestándonos reiteradamente delante del Ministerio de Sanidad, todo el colectivo de psicólogos, el colegio de psicólogos y todos los demás allí, pero al final no lo conseguimos. Cambió el gobierno entonces y bueno, los que gobernaron a partir de ese momento, que fue el BP, pues decidió no hacerlo. Es una cuestión, podríamos entrar en los entresijos históricos de por qué, pero bueno, lo dejamos aquí, políticos. Bien, yo le había pedido la palabra a Ernesto y me la dais. Bueno, muy breve. Bueno, probablemente no es sanitaria, pues porque no se dan las condiciones que se pueden dar en medicina, ¿no? Hospitales pegados a las facultades, posibilidades de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo no voy a tocar eso. Voy a tocar lo contrario. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro decano, de que el título, la amplitud, es mejor que centrarse en un aspecto solo. Si psicología solamente, fijaros lo que se ha comentado aquí, si solamente fuera sanitaria, eso limitaría las posibilidades de la psicología. Yo sostengo, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, que la psicología debe ser amplia para permitirnos actuar en todos aquellos campos en que hay que actuar sobre el comportamiento, evaluar e intervenir en el comportamiento. Yo os quiero recordar aquí que hay 2 premios Nobel de psicólogos. No sé si los recordáis. Uno es Herbert Simon, 76-78. Otro es de este siglo, Daniel Kahneman. Y un tercero, que no es psicólogo, pero es economista, pero proviene de la Behavioral Economics, que es Richard Thaler, que ha sido este año. Bueno, el campo de la psicología, el enfoque conductual en la toma de decisiones en la economía. Hay otros campos, hay otros ámbitos en los cuales aquí hay un desarrollo, por ejemplo, el Behavioral Insight Team en el Reino Unido con David Harper. Hay otras cosas, ¿no? Yo trabajo en el ámbito de la clínica, pero eso no significa que no haya otras cosas, otras oportunidades. Yo abogo por un grado abierto y una profesión abierta y que nos dé posibilidades de trabajo en muy diversos ámbitos. Por eso me alegro
de que la psicología no sea exclusivamente, esté circunscrita exclusivamente a la psicología de la salud, aunque comparto lo que dice José Antonio, de que la salud es algo amplio, pero mejor apertura. No sé si... Sí. ¿Quieres contestar tú por qué Sí. los que defienden la secuenciación? Sí, decía... Bueno, pero tú primero... Sí. Vamos a ver, yo sí quiero entrar en otra dimensión. Vamos a ser claros. La psicología no es una profesión sanitaria y eso es injusto. Vamos a decirlo claramente. La LOE fue injusta. Si leéis el preámbulo de la LOE, lo que definían las profesiones sanitarias lo teníamos los psicólogos. Y solo una parte de la psicología, los especialistas, la especialidad de psicología clínica era la que reservaba la LOE para el ámbito sanitario. Pero eso lo tenemos que denunciar. La LOE fue injusta y la LOE fue insolidaria porque suponía, y realmente esto es lo que hay que denunciar, y esto es realmente lo que tenemos que hacer todos, hablar claramente, la LOE supone una devaluación de la atención psicológica. Y la atención psicológica es la más devaluada de todo el sistema sanitario. Y fijaos que nada más que en lo que es el reconocimiento del profesional sanitario, si estamos hablando de que están saliendo alrededor de 130 plazas de PIR cada año y están saliendo entre 7.500 y 8.000 plazas de MIR cada año, realmente estamos cuantificando que la atención psicológica residente especialista para el Sistema Nacional de Salud es el 1.6 y el 1.7% de la formación residente. Es una devaluación de la atención psicológica. Eso es lo que tenemos que denunciar y ese también es nuestro camino. Tenemos que decir que los ciudadanos en este país no reciben la atención psicológica que se merecen. Y esa es la única forma de que tengamos algún día posibilidades de hacer esto, que es un bien para la ciudadanía, pero que es un derecho. La salud es un derecho, ¿no? Es un derecho inalienable e irrenunciable. Y es la discriminación más vergonzosa que tenemos en este país, en un país con crisis económica, en un país donde sabemos que es de los países de Europa donde más está creciendo la desigualdad social. Por eso defendemos psicología en el sistema sanitario público. Porque hay muchas familias que no pueden pagar psicología privada. Y eso tenemos que defenderlo así. Entonces yo os digo claramente, para mí la LOE fue un error, para mí la LOE fue una injusticia y para mí la LOE fue una cosa insolidaria. Os voy a citar. Si pensamos que los psicólogos que afecta al Sistema Nacional de Salud, porque la forma de ellos son los PIRES, póngale poco más de 2.000. Si pensamos que había como 8.500 psicólogos especialistas en psicología clínica y luego una parte que había de psicólogos en la transferencia del profesor Carrobles, que son los 40 o 45.000 psicólogos que están habilitados para el ejercicio sanitario de la psicología por la transitoria y por la ley de consumidores y usuarios, oye, esto no puede ser. Tenemos que reclamar más plazas, más psicología y más psicólogos. Y así que claro. En relación con la cuestión que planteabas, Laura, me permites una cita de Pascal, ¿no? Que decía, cuando pienses que el otro está en un error, mira a ver desde qué lado ve las cosas, porque probablemente desde ese lado las cosas son verdaderas. Por tanto, en el debate que hemos abierto por la secuenciación, siempre tuvimos muy claro que los compañeros y compañeras, en un debate que tuvimos en el COP, Colegio Oficial de Psicólogos, los que éramos partidarios de la no secuenciación, con los que eran partidarios, allí con un enorme respeto, porque no eran insensatas las razones que dan para defender el tema. Lo que pasa es que las pusimos en común, estuvimos discutiendo como siempre se hace, ¿no? Y ahí estamos, con lo cual por eso algunos de ellos persisten en que su argumentación tiene peso, no en el error, sino en lo que para ellos es verdadero, ¿no? Desde su lado. Y de las razones que tienen sentido, que es la defensa de la propia profesión frente a otras profesiones, pero cogiendo ese argumento nosotros decíamos, justamente por eso es preferible la no secuenciación, justamente por los argumentos que tú utilizas en defensa de la profesión, que yo también los utilizo, ¿no? En defensa. Bueno, ahí estuvo el debate, pero como tú muy bien recuerdas, está abierto todavía. Y en relación con la primera cuestión, para que veáis también desde qué lado vemos las cosas y que no las vemos todos iguales, los que estamos aquí, incluso que estamos en el mismo seminario, pues efectivamente yo soy uno de los que, aun siendo médico también, habiendo
He estado en el sistema sanitario durante siempre, como psicólogo, como médico. Sin embargo, soy de los que opinan que la psicología, aun siendo una profesión que puede ser sanitaria, no lo es per se, y no quiero ser escolástico aquí. No lo es por definición. Por definición es una ciencia básica, en mi punto de vista, lógicamente, pero llegamos a acuerdos también. Que es un error no haberla considerado como profesión sanitaria, es verdad, porque también lo puede ser sanitaria, también lo puede ser sanitaria. ¿Cómo no? Se abre, es una ciencia que se abre a todos los ámbitos donde está el comportamiento humano, y el campo sanitario. Y la palabra sanitario, por eso se la queremos cambiar justamente al máster de Psicología General Sanitaria y Clínica, porque el sanitario, con la gran paradoja de que te han llamado sanitario y no te dejan estar en el sistema sanitario público. ¡Qué gran paradoja! ¿Ves? ¿Para qué ponerte ese nombre? ¿Para qué ponerte ese nombre que además tiene otras resonancias? Lo de sanitario y quiénes son los sanitarios y los sanitarios, ¿no? Entonces, por eso algunos, aun estando de acuerdo en el error que señalaba Juan de la Lobos, creemos que por definición no lo es y que justamente, recogiendo el argumento también de José Antonio, ¿no? Justamente parte del problema en el que estamos es por haberse dejado engullir por lo sanitario y no haber reivindicado el nivel específico de análisis que tiene la psicología frente a los problemas llamados de salud o sanitarios o, más disparate todavía, de salud mental. Que vaya usted a saber qué es eso de la mente, ¿no? Y la salud mental. En fin, es un debate en el que nosotros también estamos y tenemos nuestras discrepancias, como podéis imaginar, ¿no? Pero, en fin, sí que había argumentos y los sigue habiendo por parte de la gente respetable y prestigiosa de la psicología en España que han defendido la secuenciación, ¿no? Y nosotros creemos que ha sido una gran fortuna que la conferencia de decanos haya dicho no a la secuenciación. Creemos que es muy importante porque era reivindicar el máster en toda su autonomía y todo su poder, que es reivindicar el PIR también, y estamos por trabajar para fortalecer más el PIR. Respecto, por ejemplo, a la psiquiatría, por eso cuando me ha llamado psiquiatra Nacho le da un codazo, ¿no? Porque nada contra los psiquiatras, pero sí reivindicarse como una disciplina diferente, que tenga su lugar en los hospitales igual, que no sea un servicio de psiquiatría el que gobierna a los psicólogos clínicos que están allí, sino que sea un servicio de psicología, con la misma autonomía y la misma independencia que tiene la psiquiatría en un hospital. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por tanto, la psicología, claro que puede ser sanitaria, sin duda alguna, pero toda ella es sanitaria. Ahí es donde discrepamos, ¿no? Más cosas de vuestras inquietudes. Buenas. Yo lo primero quería preguntaros, viendo que todavía el debate está abierto y demás, para los que a lo mejor tenemos pensado hacer el PIR, como evidentemente muchas veces lo que ha dicho a lo mejor puede tardar incluso 3 años, ¿nos puede pasar que nos lo preparemos un año, no entremos y cuando estemos a lo mejor en el segundo o en el tercero nos pidan el máster para entrar? O sea, ¿nos recomendaríais por si acaso hacer el máster o no? Y una segunda pregunta es que metiéndome, bueno, pues, pidiendo información sobre el PIR y eso, me apareció una cosa que era algo así como CSF o algo así, que era como si querías opositar dentro a las comunidades autónomas o psicólogo dentro de las comunidades autónomas y no sé, bueno, pues si me podéis dar más información al respecto. Gracias. Venga. Bueno, puedes y debes hacer el PIR. ¿Por qué no? Es una salida profesional. Estamos defendiendo que desde el grado de una forma legal se vaya al máster o al PIR. Y es tu derecho, y yo lo haría, yo probaría todas las puertas. En cuanto a que algún día, cuando estés en segundo o tercero, diga que se pueda pedir como obligatorio el máster, desde luego, yo como psicólogo no lo defendería, clarísimamente. Yo no creo que el máster sea la antesala del PIR. Son dos cosas diferentes. Y como se ha dicho antes, y reforzando un poco vuestro derecho a estar seguros de vuestra formación, el PIR solamente es especialista para el sistema sanitario. El máster es especialista para toda la sociedad. El grado forma profesionales, los másteres forman especialistas universitarios. Y la Universidad Española es muy buena. No es peor que las demás. Entonces no tenemos por qué dudar
nuestra formación, que oye, que el sistema sanitario quiere tener sus propios profesionales, me parece muy bien. Es como si yo tengo una empresa de autobuses, quiero formar mis propios conductores, pero mis propios conductores no tienen por qué ser los mejores del mundo. Y yo no estaría nunca con la defensa de que primero se ponga el máster, porque si se trata de sumar conocimientos, alguna vez lo hemos dicho, incluso de una forma exagerada, que se empieza haciendo el PIB, después el máster y después que se estudia en la guía de teléfonos de Madrid. Y así estamos un poco entretenidos, ¿no? Pero yo no. Sí, yo te diría, ventajas que tiene el hacer el PIR versus el máster de Psicología General Sanitaria. Pues sobre todo, mira, que te pagan la formación del máster, ¿no? Te pagan, tienes un contrato en formación que también te sirve a nivel de currículum, te pagan 1.000 y pico euros al mes por hacer el PIR, por hacer la formación durante 4 años, que es una buena beca, ¿no? La que tienes, y claro, y cuando acabas el título de PIR, pues el psicólogo especialista en psicología clínica te capacita, no tiene ninguna traba para trabajar en todo el ámbito, incluido el Sistema Nacional de Salud, lo cual es ventajoso. Inconvenientes que tendrías, pues obviamente que vas a tener que pagarte una academia para prepararte, que te va a costar dinero, que vas a gastar bastante tiempo. Mira, la media que se tiene, los que sacan la plaza de PIR son de 3 años, la media de estudio, algunos 5 y más, y la mayor parte tira la toalla y lo deja. No pierdes, yo diría que a lo mejor no pierdes tantísimo el tiempo, porque estás haciendo, es una reválida, el PIR es una reválida, es un examen de reválida, nada más, con lo cual estás revisando toda la carrera, y entonces estás actualizándote y revisándote lo que has estudiado, y a lo mejor aprendes más o consolidas todo el conocimiento que has adquirido en el grado. Pero claro, es muy frustrante que después de invertir varios años preparándolo, al final no lo saques y tienes que volver a empezar. Si pudieras hacer las dos cosas, pues a lo mejor el máster y el tiempo prepararte el PIR, pues también podría ser. Los que hacen el PIR a veces vienen a nosotros, que hacen el doctorado con nosotros también, algunos de ellos. Así que por ahí, la otra pregunta que decías, lo que te digo es que cuando acabamos la carrera, acabas el grado en psicología, luego puedes hacer otros posgrados, los que sean, y tú vas aumentando tu currículum. ¿Sabes que ahora mismo está muy competitivo el ámbito, ¿no? Por aquello de la escasez del trabajo. En psicología también hay paro, no más que en otras facultades, pero hay un nivel de paro importante. Claro, si tienes que competir o presentarte a una plaza, aparte de que tengas las credenciales legales para ejercerlo, y con el grado puedes tener la mayoría, y luego haces algún posgrado, obviamente de súper especialización, porque si vas a presentarte a una plaza, yo que sé, de neuropsicólogo, pues es lógico que hayas hecho en el grado no tan capacitado para neuropsicólogo, ¿no? Tendrás que hacer algo, y lo que van a hacer ahora, los títulos propios van a crecer muchísimo. Algunos de esos títulos propios, elígelos mejor en centros públicos que en centros privados, te diría yo, globalmente, y luego si es oficial, mejor que si es un simple título propio. O sea, además del título propio de una universidad, es el carácter oficial, que ya está regulado y validado por la NECA, pues te lo van a calificar mejor, y si no, otros. Y además, toda la vida tendremos que estar especializándonos, ¿no? Habrá un seguimiento en el futuro de todos, que cuando saquemos un título no vivamos de las rentas, sino que tengamos que estar continuamente actualizando el conocimiento. Y debatiendo como esta tarde. Miguel Ángel, muy breve con respecto a lo de las comunidades autónomas. No sé si interpreto bien tu pregunta, pero claro, tú terminas el PIR, eres especialista en psicología clínica, pero si tú luego quieres conseguir un trabajo en el sistema público de salud, que como sabemos está distribuido en las comunidades autónomas, pues vas a tener en último término que presentarte una plaza en un hospital, en un centro, y esas plazas se ganan por concurso-oposición. Yo también, yo he ojeado algunas veces convocatorias, recuerdo una hace poco en Cantabria, en la cual, además de ser psicólogo clínico y presentar todas las cosas que acaba de comentar José Antonio, además tienes un temario con la Constitución, con la comunidad autónoma y con todos los temas de psicología que te puedas imaginar. Es un concurso-oposición. Que tendrías, para conseguir una plaza en el sistema, tendrías que conseguir llegar a cubrir todos estos pasos que están ahí. Y que tampoco ya con el hecho de tener el PIR, ya dices, bueno, pues hay una plaza, no, la puedes cubrir temporalmente hasta que haya un concurso-oposición de estas características. Tendrás que volvértelo a estudiar todo otra vez. Y en la época, por abundar más en esto que planteabas, Laura,
de la secuenciación y para ver cómo también lógicamente escuchábamos la argumentación que hacían los que estaban de acuerdo con la secuenciación. Nosotros elaboramos en su día un documento, que está por ahí, que lo podéis bajar, lo podéis consultar, donde uno de los argumentos que escandalizó muchísimo incluso a algunos compañeros, ¿no?, era que después de la carrera de medicina que yo he tenido que hacer, 6 años, la psiquiatría, hace 4 años, sin haber tocado prácticamente nada en los 6 años anteriores, como yo tampoco he tocado, nada que afecte al comportamiento humano y a los problemas del comportamiento. Muy poquito, hay una asignatura que se llama psicología médica o psiquiatría, una asignatura en toda la carrera de 6 años, ¿no? Sin embargo, para que se diera la defensa que nosotros hacíamos del PIR, y que no era una polémica PIR contra MPGS ni al revés, defendíamos la competencia de los PIR, que después de 4 años de un grado, se metían entre pecho y espalda otros 4 años de PIR, 8, mientras que la psiquiatría eran 4 de especialidad, porque en los 6 años anteriores no. Esto incluso escandalizó a algunos compañeros, ¿no? Y dicen, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo podéis decir eso? La psiquiatría es tal. Pero son 6 años de medicina más 4 Entras al PIR después de haber hecho no 6 años de medicina y anatomía y fisiología y endocrino, que es muy interesante, pero entras después de hacer un grado específicamente de psicología, que es sobre el comportamiento humano, a los cuales le sumas los 4 años. Por eso, uno de los argumentos que usábamos para decir, no le añadas otros 2 años más de máster, que entonces serían 4 y 4, 8 y 2, 10. Era algo que nos parecía un disparate, sobre todo porque decíamos la competencia que ya adquiere con el grado más con 4 años de PIR. Era un poco los argumentos que utilizábamos para decir el no a la secuenciación. Grado, máster, más PIR después. Más inquietudes, ¿cómo están vuestras más preguntas? Así. Lo primero que sobre lo que acabas de decir ahora mismo, o sea, entiendo que, bueno, me parece algo demencial tener que estudiar 10 años para luego estudiar otra oposición para entrar en un cuerpo de psicología sanitaria nacional, ¿no? Es verdad que los médicos también tienen bastantes trabas a la hora de entrar en ese tipo de puestos también, y que las oposiciones del MIR también son muy complicadas, pero me pregunto si el tema de la secuenciación no es también una forma de ponerle trabas a los psicólogos precisamente para no entrar dentro de esa psicología, de ese sistema nacional de psicología público. Que obviamente defiendo fielmente que la psicología, como se ha dicho por aquí, no es únicamente una ciencia sanitaria, sino que creo que sí que puede tener una especialización sanitaria, pero a la gente que no nos vamos a dedicar a lo sanitario, pues también entiendo que es un desprestigio que nos sanitaricen. Eso es, porque, o sea, es verdad que no sé si tiene que ver con el concepto cultural, del prestigio cultural que tiene un médico en nuestra sociedad, que parece que cuando estás sanitarizado, como decís, pues tienes un prestigio cultural mucho más grande que cuando eres un psicólogo de intervención social que haces 4 juegos con niños, que parece que es para algo, para eso no tienes que estudiar, ¿no? Y bueno, eso, simplemente que o sea, a modo de reflexión, que si no parece que los médicos no quisieran tener bajarse de ese estatus cultural que le da el haber estudiado medicina, no lo sé. Luego, aparte, me surge otra cuestión respecto a la secuenciación, que habláis de que la gente que lo defiende como que opina que habría que hacer un máster y después un PIR, ¿no? Pero las personas que hayan hecho el grado de psicología y hayan hecho el PIR, o sea, se libran del máster, o entiendo que si es hacia una dirección debería ser hacia la otra, ¿no? La gente que es PIR y que siente que es un desprestigio para ellos que MPGS estén como a su mismo nivel,
Son psicólogos clínicos en el mismo nivel. O sea, si hay una secuenciación de grado, máster, PIR, y tú has hecho grado PIR, pues vuelves hacia atrás a la casilla de salida y haces máster y luego sigues en tu título de PIR, porque si no me parecería injusto. Y luego la guía de teléfono que decía Juan hace un rato, ¿no? Mira, un pequeño argumento un poquito rocambolesco sobre esto, los que defienden el itinerario, es que como antes se estudiaban 5 años de psicología, de licenciado, y hemos bajado a 4 más 4 del PIR son 8. Y ellos siempre, y eso es lo que decía ahora Ernesto, es que es un poco ese sometimiento, esa adoración que tenemos hacia el estamento médico, ¿no? Estos argumentan que el que hace el MIR en medicina hace 10 años, porque medicina son 6 años de carrera. El grado de médico de medicina son 6 años, más 4 de MIR son 10 años. Y claro, si los psicólogos hacemos 4 más 4 son 8, y a lo mejor nos van a devaluar. Si eres PIR no vas a tener el mismo estatus que médico, lo cual es un poco ridículo, en mi opinión. El prestigio lo ganamos con nuestra competencia y nuestra oferta y nuestros recursos y nuestras capacidades, no por una cuestión de años. Pero claro, y si no, claro, el argumento por eso te dice 4 más 2 del máster, 6 más 4 del psicólogo general son 10. Intentan encajar ese argumento tan poco rebuscado. Una última duda que se sale un poco del tema de la secuenciación, pero que nunca he llegado a saber en qué momento de todo este proceso así tan difícil, tan hercúleo, así de 12 pruebas y 1000 más, ¿en qué momento obtienes la colegiación, el número de colegiado de psicólogo? ¿Cuando terminas el grado? ¿Cuando terminas el máster? Sí, el grado. Y también de estudiante, si quieres, te puedes hacer con la condición de estudiante, te puedes colegiar, pero el grado. Juan puntualiza un poco más y luego ya te damos la palabra que tenías. Hacer algunas cosas para que quede claro que no podemos estar en contra de la formación. El mejor psicólogo es el psicólogo mejor formado. Entonces, supuestamente, a más años de formación, supuestamente habrá mejor psicólogo. Y ahí en contra de la formación no se puede estar. Lo que no hay garantía es que sumar años suponga más cantidad de años, suponga mejor formación. Conozco a pires muy buenos psicólogos y conozco a másteres muy buenos psicólogos. Porque la formación es muy similar, unos rotan por un lado, otros rotan por otro. No podemos entender, si queremos defender a la psicología, que PIRES sean mejores que PGS, ni que PGS sean mejores que PIRES. Trabajan en lugares diferentes, pero unos son buenos psicólogos y otros son buenos psicólogos. Y tenemos que defender siempre esto. A más formación, un buen psicólogo tiene que estar formándose toda la vida. Entonces nosotros no nos oponemos a la secuenciación. Yo no me he opuesto nunca a la secuenciación. Me opongo a la secuenciación obligatoria. Si un estudiante de grado quiere después hacer el máster, después quiere hacer el PIR, está en su derecho y debe hacerlo, como después quiere estudiarse el manual de psicología general, tenemos que estar bien formados, pero que no se malentienda esto. La secuenciación obligatoria no garantiza la mejor formación, como los años no garantizan la mejor cualificación profesional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para que también quede muy claro, los PIRES son un lujo para nosotros. Los PIRES son una perla nuestra. Queríamos PIRES desde hace un montón de años porque queríamos tener psicólogos especialistas sanitarios. Y lo mismo que había en MIRES, luchamos mucho por esos PIRES. Y aquí estamos sentados en esta mesa, mucha gente que hemos luchado por esto, que no se entienda. Lo que tenemos que defender vosotros y nosotros, lo que tenemos que defender es un modelo de atención sanitaria. Y lo digo así de claro, un modelo de atención sanitaria diferente al modelo actual. Menos medicalizado y con más psicología. En segundo lugar, lo que tenemos que defender es más plazas de psicólogos en el sistema sanitario. Tercero, abrirnos puertas que ahora están cerradas. Por ejemplo, ya tenemos un incentivo optimista. La comunidad vuestra, la Comunidad de Madrid, acaba de sacar 21 plazas de psicólogos de atención primaria. Es la primera vez que se sacan psicólogos de la atención primaria. Si otras comunidades, hay 8 comunidades que ya tienen aprobado esta incorporación de psicólogos a la atención primaria. Imaginaos que este año o en poco tiempo, por contagio de unas comunidades a otras y por necesidades de las comunidades, podemos tener, 500, 600 psicólogos trabajando en la atención primaria. En ese momento demostraríamos que los psicólogos de la atención primaria, y cambiando el modelo de atención medicalizado y ahorrando medicación, podríamos garantizar que va a haber más plazas. Eso ya ha pasado en Europa, pasó en Inglaterra.
se contrataron 5.000 psicólogos en pocos años porque demostraron que los psicólogos de atención primaria eran rentables en términos económicos. Si contamos ahora la cronificación, la evitación de bajas laborales, el bienestar, la salud, eso no tiene precio. Entonces, eso es lo que tenemos que vender. Gracias, Juan. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer y felicitarles por las ponencias, me están pareciendo muy ilustradoras. Y para continuar, quería retomar la cuestión de las salidas laborales en Europa, que lo habían cuestionado antes, y habían dado una respuesta, si no me equivoco, de cara al sector público. Mi pregunta era si de cara a emprender tu propio proyecto en el sector privado, de cara a ser contratado en el sector privado, en países dentro de la Unión Europea, si también nos vamos a encontrar con la problemática de convalidar las titulaciones dentro de la normativa del propio país, y si es fundamental o no tener el Eurosig que comentabas. Bueno, fundamental no lo es, pero es te facilita las cosas. Las limitaciones están centradas fundamentalmente en el sector público, no en el sector privado, en general. Es decir, que hay diferencias, ¿no? O sea, los países más restrictivos en eso, como os comentaba antes, era Gran Bretaña, Italia, y otros más abiertos, como es Holanda, como es Alemania, etc. Dificultades para poder llevar a cabo tu proyecto en el ámbito privado no tienes por qué tenerla. Dependerá también del proyecto, dependerá también de tu currículum. Normalmente se va a valorar tus titulaciones, las cosas que tú has hecho. En ese caso, pues lo del Eurosig aunque no es obligatorio, es una acreditación. Y dependen de muchas circunstancias, ¿no? Yo te puedo decir, yo dirijo un posgrado, un título propio de máster en terapia de conducta desde hace un montón de años, y siendo un título propio, ni tan siquiera ni máster oficial, ni Eurosig, ni nada de esto, hay gente que ha conseguido la licencia en Estados en Norteamérica. ¿Cómo? Pues supongo que haciendo valer y presentando, muchas veces depende de cómo tú seas capaz de pedir papeles, presentar y hacer las cosas, porque no hay nada automático. Depende mucho de cómo tú plantees las cosas. En ese sentido, si tú tienes determinación y está bien sustentado tu proyecto con tu formación, etcétera, etcétera, no tienes por qué tener problemas. Vale, muchas gracias. Gracias. Tienes la palabra. Hola, sí. Buenas tardes. Es que después de todo lo que hemos comentado a lo largo de la ponencia, no me ha quedado muy claro todavía la diferencia entre psicólogo clínico y psicólogo sanitario y cómo relacionarlo con el PIR y con el máster. Que no ha llegado a entender del todo la diferencia entre psicólogo clínico, psicólogo sanitario, sí, en relación entre PIR y MDGS. Sí, eso es. Gracias. Sobre todo dice las competencias o la aplicación, ¿no estás de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que está regulado perfectamente cómo se hace uno u otro, cómo se cursa uno u otro. Y en principio, y ha habido un debate con este tema, con el Colegio de Psicólogos y con los PIRes sobre todo, y ocurrió al final que los que se oponían a que tuviéramos las mismas competencias, el máster de Psicología Sanitaria y el PIR, lo que hicieron al final es hacer un recurso legal. Y entonces hemos estado casi más de 3 años hasta que hubo un primer fallo en contra de los PIRes y a favor de la equiparación de funciones y de competencias de uno y otro. Volvieron a recurrirlo y finalmente salió la sentencia el año pasado, y la sentencia lo que nos dice es que efectivamente no hay diferencias en cuanto a competencias entre uno y otro. Todavía algunos siguen, no han vuelto a recurrirlo, no se podía recurrir, y además siguen diciendo que no son exactamente igual y que la sentencia, como los jueces a veces son un poquito confusos, que no. Pero el Colegio de Psicólogos y todos, la inmensa mayoría, hemos aceptado que efectivamente no hay diferencias en cuanto a las competencias y que la única diferencia exclusiva
que la ley dice claramente es que para trabajar en el Sistema Nacional de Salud hace falta ser PIR, ser psicólogo especialista en psicología clínica. Fuera de esa competencia exclusiva, el resto no las hay. Este es el estado actual que tenemos. Aunque algunos siguen todavía ahí rumiando el fallo. Sí, como sueles tú decir, Miguel Ángel, José Antonio, es una cuestión a veces nominalista. Son los nombres los que a veces nos confunden, fíjate, ¿no? Porque esto que es el máster en Psicología General Sanitaria, que le llaman general, porque al haber forzado también que se le sanitarice, y al tener unos especialistas en sistema sanitario, al otro le he dicho, usted quiere también sistema también, pero usted le llamo generalista. Otra palabra diferente para diferenciarlo de PIR, que es especialista dentro del sistema sanitario. Pero no hay que olvidar que el máster en Psicología General Sanitaria es, en cuanto a contenidos, y muchos de vosotros, era lo que era el máster en Psicología Clínica y de la Salud, de 20 años, de la Complutense y de la Autónoma. Y por eso reivindicamos ahora que se retome incluso esa denominación. En lugar de máster en Psicología, psicólogo en sanitario, psicólogo clínico y de la salud. Ojo, que es un especialista universitario, no especialista dentro del sistema sanitario público, pero sí un especialista sanitario. Reivindiquemos eso también, aunque después queda todo el debate de las denominaciones, que son a veces arbitrarias. Importan las competencias profesionales. Y ahí es donde está claro que son competentes los másteres, sois competentes los másteres para ser psicólogos clínicos, hacer psicología clínica y de la salud. También los PIR, también. Ese es el debate, más allá de los nombres. Carmela. Yo, por ahondar un poco en la pregunta, que me ha parecido muy buena en este momento, ¿no? Si tú le preguntas a un especialista en psicología clínica PIR, por ejemplo, lo que acabas de preguntar, no a todos, porque es un pequeño subgrupo de ellos los que son activos en responder. Vale, te dirán que un PIR es un psicólogo clínico, un psicólogo general sanitario es solo sanitario. Un PIR es psicólogo clínico y es psicólogo sanitario, por supuesto. Un psicólogo, un PGS, no se podría denominar a sí mismo psicólogo clínico. Por eso decía antes que en muchos casos te encuentras en los foros, Facebook y demás, a PIRes haciendo ciberacoso de compañeros que se autodenominan psicólogos clínicos. Aquí os han dicho, os animamos a que utilicéis la denominación psicólogo clínico, que lo denuncien y lo perderán otra vez, ¿no? Un PIR te respondería que ellos son especialistas y que un PGS es un generalista, ¿vale? Aquí defendemos que ambos son especialistas. Uno lo es en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, que lo ha formado, y otro lo es en el ámbito universitario. Ambos son especialistas. O ambos son igual de generalistas, porque la formación, como bien ha publicado José Antonio Carrobles, es muy similar, ¿vale? En uno y otro, solo que uno tiene más años y tiene más años de práctica, tiene más prácticas. Después se supone que el PIR podrá actuar, como te han dicho aquí, en el Sistema Nacional de Salud y también en el ámbito privado. Y se supone que el PGS, algunos dicen que solo el ámbito privado, con la confusión terminológica entre lo público y lo privado que os explicaban aquí. ¿Cuál es el verdadero problema? Que al final la mayoría de los PIRes, el ámbito de trabajo en el que buscan es en el privado. Y por eso es en ese ámbito privado donde no quieren tener competencia, quieren ser ellos los mejores. ¿Vale? Porque al final, como lamentablemente el grave problema que tenemos en nuestro país es que la atención psicológica no está accesible al ciudadano o a la ciudadana, porque no está en el ámbito público apenas, está muy poquito en el ámbito público, estos PIRes que son formados por el Sistema Nacional de Salud luego se van a ser, como diría Juan Godoy, y me permitís, psicólogo de la puta calle, como el PGS y como el resto de psicólogos sean o no clínicos sanitarios. ¿Qué pasa? Que ahí viene la competencia. Es decir, bueno, yo soy el mejor y ellos no pueden diagnosticar y tratar. Esto que también ha publicado José Antonio, lo que antes los psiquiatras decían de los psicólogos, de que tú no puedes diagnosticar y tratar, y que se ganó juicios hace años donde participaron colegas que están en esta mesa, ahora son los PIRes los que lo dicen de los PGS. Dicen, tú no puedes diagnosticar y tratar, tú me tienes que derivar todo lo que sea trastorno, ¿vale? A los PIRes. Yo soy el especialista, tú eres un generalista, tú no te puedes denominar psicólogo clínico y me tienes que derivar todo lo que sea trastorno. Y este es el grave drama, ¿vale?, de las luchas fratricidas que decíamos, porque al final están psicólogos con apellidos echándose los trastos unos a otros de tú no vales, tú sí vales, etcétera, etcétera, para llevarme yo el terruño. Cuando aquí lo que nos debería preocupar es que al final la atención psicológica de calidad no llega al ciudadano, porque como os decían en la mesa, 2000 PIRes
que pueda haber en 20 años de existencia del programa PIR, no pueden hacerse cargo de toda la necesidad de atención psicológica que tiene nuestra sociedad. Y va a hacer falta que los PGS, lógicamente, trabajen, lamentablemente sí, en el ámbito privado. Y autodenominándose psicólogos clínicos, sí, que les metan un pleito. ¿Qué pasará? Que perderán probablemente, porque ningún juez va a decir que un psicólogo PGS no puede o no es especialista universitario en psicología clínica y de la salud, en último término, ¿no? Entonces, básicamente un poco, no sé si resume el tema. Una puntualización de Juan. Pero, ¿quieres añadir algo más? A raíz de la respuesta a mi pregunta, es que en un principio yo cuando me informé acerca del PIR y del máster, recibí información en el sentido de que en el PIR salías como mucho más preparado que si te formas a través del máster, básicamente por las prácticas. Entonces no sé si eso es cierto o no. Eso pasa como en las universidades. ¿Tú crees que en la Universidad Autónoma nuestros másteres psicología sanitaria salen mejor preparados, yo que sé, que en otras, o en otras mejor que en la nuestra? Pues esa diferencia puede ser, claro, el PIR tiene 4 años, ¿no? Obviamente, y tiene la ventaja sobre nosotros que ven pacientes, cómo los ven, y ahí entramos con lo que comentábamos antes, desde la perspectiva psicológica o desde la perspectiva médica o psiquiátrica. Y ahí verás tú que el debate de si la preparación es mejor o peor depende de qué. No solo cantidad de 4 años, ¿vale? Que obviamente tienen más horas y más prácticas teóricas, pero prácticas ¿cómo? ¿Vale? Así que te dejo la interrogante. Sí, porque otra de las cosas que cuando estaba haciendo esta lista, Carmela, a mí me venía también a la cabeza, es la calidad de la asistencia pública. Desgraciadamente, el psicólogo que está en la sanidad pública, los especialistas, están abordando los problemas clínicos desde la perspectiva médica, en tiempo y en dedicación. Claro, tú ver a una persona 10 minutos o 15 minutos hoy y verla dentro de 2 meses o de mes y medio, eso no es atención psicológica. Eso es otra cosa, pero no es atención psicológica. Así que cuidado. Desde luego los PIRES van a ver a muchas más personas que un psicólogo general sanitario. Pero eso que ven realmente se ajusta a lo que es un tratamiento psicológico, una evaluación y una intervención psicológica, o se ajusta a otra cosa. Por tanto, pongamos los puntos sobre las sillas y algo más grave, recalquemos que la poca asistencia sanitaria que hay en el Sistema Nacional de Salud de los problemas psicológicos además es mala, reconocida por los propios especialistas en clínica y por todo el mundo. Así es que, ¿dónde estamos, no? Al final estamos en el ámbito privado, que era lo que decía Carmela. Lo que se dirime aquí es saber quién es el que en el ámbito privado tiene una posición de partida más, y bueno, desgraciadamente en todas estas luchas entre nosotros, ¿no? que deberíamos dejarlas a un lado para recordar que podemos dar esa asistencia sanitaria que decía Juan y darla bien a todas las personas que lo necesiten. Ese sería nuestro objetivo, ¿no? Y lo más grave es que esa atención psicológica que se está dando en el sistema sanitario público muchas veces no la están dando los psicólogos, lo están haciendo los médicos, lo están haciendo los enfermeros, porque no hay psicólogos y ellos lo hacen con buena voluntad. Los médicos y los enfermeros están haciendo de psicólogos cuando ellos no tienen la formación. Pero yo quería intervenir también para evitar el tema de los nominalismos y que nos dividan las fisuras. Vamos a ver, los PIRES están en su derecho de defender que tienen buena formación, porque están 4 años de formación contra 2 años del PGS, porque tienen más prácticas y porque tienen más rotaciones. Están en su derecho. Lo que no podemos hacer es una batalla contra los PIRES, ni en defensa de los PIRES una batalla contra los PGS. Todos somos psicólogos clínicos. Unos tienen una formación que rota dentro del sistema sanitario, y como decía el profesor Carroble, otros tienen una formación más universitaria. Pero si hay en el PGS idéntica formación, y yo defiendo que sí, y una formación suficiente para ser psicólogo clínico, lo cual además es razonable, porque ¿por qué el psicólogo privado PGS va a ser peor psicólogo que el psicólogo que trabaja en un hospital? Es que los ciudadanos que van a la consulta privada tienen menos derechos, entre comillas, a una atención psicológica. Entonces, lo que tenemos que hacer los psicólogos es unirnos. Que no nos diferencie el que soy sanitario, el que soy PIR, el que soy, yo qué sé, clínico, comunitario, yo qué sé. Los psicólogos tenemos que ir juntos, porque es la única forma de defender nuestra profesión y al mismo tiempo de ayudar a los ciudadanos a una parte
Sí, un segundillo, termino con esto. Tenemos que ir juntos. No entendáis y no propiciéis una guerra de PIRES contra PGS, PGS contra PIRES, porque no tiene sentido. Somos psicólogos clínicos. Y tenemos que ayudar así. Bueno, aparte de para cerrar, porque ya nos acaba el tiempo, yo es que quería como preguntar qué podemos hacer precisamente, cómo podemos unirnos, cómo podemos luchar contra esto, si existe ya alguna manera, o sea, para que lo sepamos, porque creo, o sea, a lo mejor yo que estoy metida en una asociación de estudiantes me puedo informar mejor, pero otras personas no saben muy bien a dónde acudir, no sé, por preguntar un poco si ya hay alguna forma de lucha organizada contra esto. ¿Tenéis vosotros alguna respuesta? Estáis, aparte del debate de esta tarde, que es una de las cosas que podemos hacer, seguir viéndonos, seguir debatiendo juntos, seguir deliberando. ¿Alguna respuesta tenéis y alguna que se nos pueda ocurrir? Respuestas a qué hacer a partir de ahora para fortalecer la situación de grado, vuestra situación, la situación de máster, la situación de la psicología clínica y de la salud, según planteas tú, Laura. Bueno, si no me importa, puedo responder yo un poquito a eso. A ver, yo soy estudiante de segundo del máster de General Sanitaria y el año pasado yo con unos compañeros empezamos también a unirnos y teniendo todas estas inquietudes que hay hoy aquí, y entonces poco a poco hemos empezado a ver qué podíamos hacer y hemos creado una asociación que, vamos, estamos en los inicios, pero nuestra intención es unir a todos los que sean psicólogos sanitarios por la habilitación o por haber hecho el máster, porque estamos todos muy desperdigados, nadie tiene la información realmente que necesitamos, hay veces que hay muchas dudas, sobre todo también entras en las redes sociales, hay como ese odio hacia los sanitarios que no son PIR o viceversa. Entonces, para luchar contra todo esto, lo que vemos es que hay que unir a los sanitarios, ver también que independientemente de si uno es PGS o es PIR, que lo que tenemos que centrarnos es en ayudar a las personas que están solicitando nuestra ayuda. Entonces, nuestra asociación se llama Psicosanitaria, si alguno está interesado, pues puede, lo busca por internet y nos puede encontrar. Y eso, simplemente, aquí lo que hace falta es la unión. Y dejar un poco las luchas entre un tipo de psicólogos, otro tipo de psicólogos. Sabemos que hay muchísimo intrusismo y no estamos haciendo nada contra ello. No sé si vais al metro y os reparten cartelitos que dicen que lo solucionan todo, que si con terapias espirituales o con terapias de tal tipo, que son, no sé, parece que son magos que lo pueden hacer todo y ni siquiera son psicólogos, no tienen ni la carrera. Y no estamos luchando contra eso, estamos luchando unos psicólogos que han hecho su formación, que puede ser muy buena por el sistema sanitario público, y otros psicólogos que también han hecho su formación, que también puede ser buena, pero por otro lado, que es por el ámbito universitario. ¿Y porque no nos unimos y luchamos contra todo ese intrusismo? Porque estamos peleándonos entre nosotros. Entonces, eso, nosotros también teníamos estas inquietudes el año pasado, seguimos teniéndolas, queremos intentar dar solución de alguna forma, aunque estamos empezando con lo de la asociación, pero bueno, nuestra intención es seguir adelante e intentar solucionar todo esto ya de alguna forma. Fenomenal. Por nuestra parte, el seminario que hemos creado bajo los auspicios, en fin, con todo el aliento que Carmen nos da y el decanato, sin duda alguna vamos a seguir trabajando también en esta línea. Tenemos previsto una agenda de trabajo también con el Colegio Oficial de Psicólogos para llegar a posturas unificadas, para que no vayamos cada uno por su lado, como pasó con el tema de la secuenciación. Reunirnos también con el nivel político, estamos planteándonos, ya hubo alguna reunión también, porque al final, si queremos cambios legislativos, hay que ir al Parlamento para potenciar la profesión. En fin, nos vamos a reunir también con las otras especialidades de educativa y demás para llegar a posturas comunes desde el mismo grado. En fin, que vamos a seguir trabajando así y haciendo debates también con vosotros. Contad con nosotros, contamos con vosotros también. Mi aliento todo y mi enhorabuena a la organización que habéis hecho, también a la Noam Chomsky. Solamente deciros que si en algún momento se lograra cambiar la denominación
del máster a psicología clínica, yo os invitaría a cambiar también la denominación de la propia asociación, ¿no? Asociación de Psicólogos Clínicos y de la Salud, como era, ¿no? Porque justamente la asociación, fíjate, ¿quién soy yo para opinar del nombre de vuestra asociación, ¿no? Pero, al decir sanitarios, estamos metiéndonos en un cajón de un sistema sanitario que os ha excluido de momento, el público. Entonces, darse nombres, por eso digo que si en algún momento logramos cambiar el nombre, que eso es una postular, también se cambiará el nombre de esa asociación, ¿no? De psicólogos clínicos y de la salud, y psicólogas clínicas de la salud. Es decir, y muchas otras cosas que seguramente. No sé si Carmela quieres. La tercera pata es las facultades de psicología, que aparentemente ya hay una cierta uniformidad en todas ellas en contra del itinerario y a favor de reivindicar una auténtica formación especializada en psicología clínica a través del máster y reconvirtiéndolo, y espero que también, si juntamos asociaciones profesionales que van surgiendo, toda la lucha por el colectivo de estudiantes en general, del grado, más todos los de los sanitarios, más todas las facultades, yo creo que al final nos falta el colegio de psicólogos al que tenemos que convencer. Bueno, el Colegio de Psicólogos se sentó con nosotros para proponer a la conferencia de decanos el no a la secuenciación. También ahí hubo un debate, ¿no? Fíjate, en relación con esto de la formación, una de las reivindicaciones que nosotros también tenemos es que incluso el PIR, estando como está, 2 años del PIR estuvieran más vinculados que lo están ahora con la propia universidad. Estuvieran más vinculados con la propia universidad. Siguiera la universidad jugando un papel en la formación, no la psiquiatría, sino la propia universidad de psicología, siguieran jugando un papel clave en la formación de los PIR también, ¿no? Juan quería añadir algo más y Carmela, y cerramos, ¿no? Carmela. Hablo yo y luego cierras tú, ¿sí? ¿Te parece? Vale, una cosa que a mí me preocupa mucho, porque decías, ¿qué podemos hacer? Es la desinformación. ¿Por qué? Porque aunque hagamos debates de este tipo, o sea, desde el 2014 venimos haciendo 1 o 2 anuales, pues al final la gente no se entera del interés de esto, etc. Entonces, hay una desinformación patente incluso entre compañeros y compañeras. ¿Qué hay que hacer? Una de las primeras cosas, estar conectado y estar informada. ¿Por qué? Porque si mañana queremos proponer algo al legislador en términos de, señores, se han equivocado ustedes totalmente, esta denominación no nos la reconocen en ningún país. ¿Cómo se traduce? ¿En qué país latinoamericano es reconocido un máster en psicología general sanitaria? Coño, ahí hablan de clínica de salud, no hablan de general sanitaria. Vale, entonces este tipo de cosas que queremos transmitir, si no salimos a la calle, si no estamos informados colectivamente, no ya individualmente unos pocos, sino colectivamente, y salimos a la calle a reivindicarlo, pues ya podremos luchar mucho, podremos estar unos pocos, que va a ser difícil, porque a los políticos solo se les convence si piensan que tiene algún tipo de efecto. Vale, entonces, básicamente a mí me importa mucho eso, la información, estar informados, estar conectados. A través de la asociación, por ejemplo, pues se puede haber llamamientos a convocatorias, a través de Noam Chomsky puede haber llamamientos y convocatorias. Este tipo de cosas donde tengamos capacidad de convocatoria, si en algún momento hay que luchar algo con los políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes, porque hay que salir a la calle para reivindicar más y mejor atención psicológica de calidad pública, porque hay que salir a la calle para reivindicar cambios legales, etcétera, etcétera, ¿no? Juan, y cerramos la tarde, ¿no? Quiero decir que para más INRI en el tema de la convergencia europea, como decimos que tenemos el título de psicólogo general sanitario en Europa, ¿no? ¿Cómo entiendes en Europa psicólogo general sanitario? ¿Se ha oído? Quería decir que para más INRI, ¿no? Como decimos en Europa, que tenemos un título de psicólogo sanitario cuando se llama psicoterapeuta o se llama psicólogo clínico. Y en cuanto a la lucha, las guerras se ganan ganando batallas y las batallas se ganan con información y con estrategia. Y esta guerra la tenemos que ganar. Tenemos todo en nuestras manos. Bien, los pacifistas podemos unirnos a eso, ¿no? Pacifistas, a las guerras esas. Tú cierras. Venga, cierra Carmela. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que están en esta mesa dándonos toda esta información, porque realmente creo que es muy necesaria para todas las que estamos en la facultad. Y bueno, también muchas gracias a todos los asistentes, porque creemos que es muy importante que la gente se informe sobre esto de cara a organizar la lucha.
Y bueno, mañana, como esta conferencia o charla debate se enmarcaba en unas jornadas sobre psicología que hemos organizado desde la Asociación de Estudiantes Noam Chomsky, pues mañana continuamos, tenemos una charla, mesa redonda con Julio Rubio y otros participantes sobre la violencia institucional en los centros de menores y bueno, creo que va a ser muy interesante. El jueves también quedan más cosas, así que nada. También si queréis más información sobre las cosas que hacemos o sobre el tema de esta lucha que se está llevando en el ámbito de la psicología, pues nuestro local está según se entra por el hall enfrente, así que bueno, muchas gracias por asistir y paséis buena tarde.